Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Las líneas moradas permanecerían inmóviles hasta que su aura estuviera disponible. Yasuo no la tocó, en cambio, centró su atención en algo que su dominio había elegido. Entonces se teletransportó directamente al lado de los agujeros que brillaban a su alrededor. Tocó ligeramente la pared rocosa frente a él, solo para que se desintegrara en sus manos, convirtiéndose en nada más que arena. Lo que yacía más allá era lo que a primera vista parecía una enorme roca oscura. Yasuo, sin embargo, sabe más, una criatura muerta. Lo que está viendo es la piel seca de una criatura muerta, lo que parece una serpiente colosal. No solo eso, puede ver varias de esas criaturas por todas partes rodeando el objeto transparente, ocultas tras las rocas fangosas y oscuras que actuaban como la cortina que lentamente la sombreaba a lo largo de generaciones. Esta no es la primera vez que Yasuo ve criaturas así, como tampoco era la primera vez que se dirigía a las profundidades del planeta. Cuando fue lo suficientemente fuerte como para ignorar su amenaza y a la criatura que yace en el núcleo, las vio criaturas aún más peligrosas en las profundidades del enorme planeta, criaturas vivas. No se observó ninguna señal de vida cerca del objeto transparente. Otra criatura, o al menos una parte de ella, brotaba de las profundidades del planeta y absorbía la vida de todo lo que se acercaba. Yasuo sonrió tras completar su observación. Por suerte, me preparé, de lo contrario, solo habría enfrentado la muerte. Y vi el futuro. Solo vi muerte hasta que fui lo suficientemente fuerte. Yasuo levantó ligeramente su mano derecha, en la que apareció un tubo lleno de una especie de líquido azul oscuro. Trabajé muy duro para crearte y supongo que es el momento. Secuencia Z10253, cumple con lo que fuiste creado. Bajo mi completo control, por supuesto. Entonces, el líquido azul dentro del tubo se teletransportó directamente desde el interior al interior del objeto blanco transparente que tenía delante, extendiéndose dentro del líquido blanco fangoso y pintándolo de su color. Yasuo no esperó a ver qué pasaba ni estaba interesado en ver los resultados. Comenzó a teletransportarse de vuelta a la superficie, donde la cálida luz del sol podía volver a brillar sobre su pálido rostro. Se detuvo sobre el suelo y levantó la mano, en la que apareció otro tubo de ensayo, uno vacío que pronto se llenó de un líquido rojo, la sangre de Pariston, que estaba a kilómetros de distancia. Definitivamente se dio cuenta y estoy seguro de que a estas alturas está extremadamente enojado y deprimido, pensó Yasuo con una mirada divertida. En fin, mi colección está completa, así que he terminado aquí. Por ahora. Luego regresó a la nueva base de la Serpiente Plateada, una gran aldea amurallada junto al río. Durante el último mes, los leales subordinados de Morena habían trabajado arduamente en la construcción de lo que podría llamarse una base temporal. Los materiales fueron transportados a través del portal de Yasuo, y luego comenzaron su trabajo, que terminaron en apenas 2 semanas con la ayuda de Yasuo y Morena. Ambos poseen un arsenal de habilidades, algunas de las cuales son útiles en tales campos. Tras ello, unos 6.000 de sus secuaces se quedaron en el asentamiento, mientras que el resto se dispersó explorando los alrededores. Cada uno recibió un trabajo acorde a sus talentos o habilidades, si las poseían. La unidad de exploración estaba liderada por Orilin, quien se unió a ellos después de que Yasuo lo teletransportara al asentamiento con sus subordinados. Yasuo traía regularmente nuevos grupos de secuaces del Nuevo Mundo, aumentando su número, un proceso que planean continuar hasta que la mayor parte de la familia esté aquí. Trasladarán su cuartel general de la isla al continente oscuro, dejando la isla como base secundaria. Para ello, Yasuo estaba trabajando en otro proyecto que terminó hace poco. Dentro del asentamiento se encuentra una gigantesca estructura de media luna hecha de metal. Se grabaron algunos patrones extraños por todas partes, aportando una sensación de elegancia y misterio a la estructura. La estructura en forma de media luna estaba cerrada por una plataforma metálica con un grabado similar debajo. Estaban firmemente conectadas entre sí, lo que permitía que la estructura se alzara con orgullo sobre el asentamiento. ¿De verdad funcionará? ¿Cómo? A pesar de todo lo que me explicaste, sigo sin entender cómo es posible. Morena, que estaba de pie junto a Yasuo, no pudo evitar preguntarse al observar la obra de arte que tenía ante ella. Esta era la segunda que veía, la otra que Yasuo trajo de vuelta a la isla. Con una confianza inquebrantable, Yasuo respondió con calma mientras se acercaba a la estructura. Funcionará, aunque solo tú, Orilin y Kase podrán activarla, pero sin duda funcionará. Yasuo no dio más explicaciones, en cambio, comenzó a alimentar la estructura con su aura suave y serena. Eso pareció desencadenar algo,
ya que los patrones comenzaron a iluminarse, volviéndose cada vez más brillantes a medida que devoraban más. El aura extremadamente refinada y comprimida de Yasuo le permitió activar la plataforma en menos de un minuto, mientras que a otros les tomaría horas. Un portal apareció dentro de la estructura en forma de media luna. Al igual que los portales que Yasuo crea, que aparecen llenando el semicírculo de la plataforma. Yasuo tomó la pequeña mano de la aturdida morena y la guió hacia el portal mientras le explicaba. Te llevará más tiempo activarlo, pero siempre funcionará mientras haya combustible disponible y se pueda abrir desde cualquier lado. Lo atravesaron y aparecieron justo al lado del cuartel general en la isla, donde Yasuo construyó otra plataforma. Ambos son el origen y el destino, pero todas las reglas de la habilidad de los portales de Yasuo también se aplican a ellos, ya que esa habilidad es la que dio origen a semejante obra de arte. Incluso con su confianza en Yasuo y sus habilidades, Morena se quedó completamente atónita ante la perspectiva de tal creación. Si crea más de ellos u otros arquitectos con diferentes funcionalidades, entonces, ¿de verdad te gusta hacer posible lo imposible?, comentó Morena mientras se apoyaba en su pecho, relajándose en su abrazo. Acelera el proceso de movimiento, de hecho, consigue algo ahora que el portal está abierto. Debería permanecer activo durante aproximadamente una hora, aunque puedes apagarlo en cualquier momento simplemente enfocando tu aura en él con esa intención. Ordenó Yasuo mientras acariciaba su sedoso cabello y continuó, estaré fuera unas horas, ¿de acuerdo? Morena asintió, disfrutando de su suave toque. No llegues tarde. Te extrañé, ¿sabes? Yasuo se divirtió un poco al saber lo que quería decir, así que simplemente la besó suavemente la frente diciendo, llegaré justo a tiempo, así que no te preocupes. Yasuo no se alejó demasiado. Se dirigió al bosque de hongo cercano, más allá del río, aunque estar cerca del continente oscuro significaba cientos de kilómetros. Se sentó en el hongo más alto que encontró, ignorando a todas las criaturas peligrosas a su alrededor. Cerró los ojos y se concentró en su cuerpo, en sus genes, que evolucionaban constantemente. Se notaba un cambio en ellos, un cambio que no existía o que estaba oculto. Una especie de patrones extraños aparecían como grabados en su estructura genética. Esos patrones también aparecían grabados en todos sus órganos, aunque eran tan pequeños que eran completamente imperceptibles para los demás. Los patrones parecían funcionar como una especie de engranajes que giraban continuamente, acelerando su constante evolución y cambiando su estructura genética constantemente, o evolucionando junto con él. Me costó más de lo que preví, comentó Yasuo después de observarlos un rato. Los patrones eran el resultado de su investigación, el resultado del líquido plateado que le dio a beber a Meruem. Y el resultado fue satisfactorio. Comenzaron a propagarse a cada uno de sus genes y solo recientemente finalizaron ese proceso. Patrones que evolucionarán con él y adquirirán nuevas funciones a medida que evolucionan. Los patrones en cada una de sus células y genes, y sus funciones básicas, son simplemente ridículos. Una de ellas es fortalecer su cuerpo, las mismas inscripciones que inscriben las cosas para hacerlas más difíciles de destruir. Ahora, su cuerpo, que ya era fuerte, se ha vuelto mucho más fuerte. Sin embargo, su función principal es bastante simple, amplificar. Amplificar el proceso de evolución y acelerarlo, además de amplificar todas las funciones de sus genes. El siguiente es. De repente, varios tubos de ensayo aparecieron flotando en el aire frente a él. Empezó a beber la sangre roja oscura uno a uno, dejando el más importante para el final. El último tubo de ensayo, que contenía un poco de la sangre de Hing, lo bebió lentamente, permitiendo que sus genes adquirieran una valiosa adición que impulsaría su funcionalidad y poder a un nivel mucho mayor. Después de todo, Hing también puede imitar las habilidades de otras personas. Permaneció estático en su lugar durante unas horas hasta que se adaptó por completo a la nueva sangre y el proceso de evolución continuó. Yasuo abrió lentamente los ojos y giró la cabeza hacia la izquierda, mirando en cierta dirección. ¿Debería visitarlos hoy? Quizás hasta mañana, iré con Morena y lo tomaré como una pequeña vocación. Pensó antes de desaparecer en el vacío. Capítulo 187. Los oscuros en la oscuridad. Yasuo y Morena aterrizaron en un suelo seco y marrón que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El aire era húmedo y caluroso, y la vida era escasa en los alrededores. Una montaña colosal se podía ver a lo lejos, posiblemente a cientos de kilómetros de distancia, pero su asombroso tamaño la hacía bastante evidente, y uno puede fácilmente deducir que cuanto más cerca de la montaña, más caliente está. La montaña es un volcán activo listo para liberarse al mundo y una advertencia de que acercarse significa muerte. Vivir cerca significa muerte. Sin embargo, allí están Morena y Yasuo observando las estructuras artificiales a solo unos kilómetros de distancia. Uno puede concluir fácilmente que los edificios fueron construidos por las manos de seres inteligentes.
Esos seres inteligentes parecen ser humanos, como Yasuo y Morena pueden ver. Morena parpadeó al ver que se acercaban a los edificios a solo 100 metros de distancia. Unas 2 docenas de edificios, algunos relativamente pequeños y otros enormes, con numerosos agujeros por todas partes. Eso es lo que los hace parecer edificios. En realidad, son solo rocas bien estructuradas que los humanos modificaron para que fueran habitables. También se podían ver escaleras por todos los edificios, escaleras de cuerdas. Estaban conectadas desde los agujeros hasta el suelo, lo que permitía a los habitantes entrar y salir. Al igual que otros humanos, comenzaron a bajar por la escalera, mientras el resto ya se enfrentaba a los intrusos desconocidos. Humanos de todas las edades vestían lo que parecía una especie de uniforme, del mismo diseño pero en varios colores, aunque la mayoría vestía uno rojo. Un diseño claro de un sol rojo se veía en todos sus atuendos. Un sol rojo brillante rodeado de un círculo. Aparte de sus ojos escarlata claros, parecían humanos normales. Yasuo comenzó a acercarse de la mano de Morena, quien también hizo lo mismo. Al clan similar al clan Kurta no parecía importarle. En cambio, una anciana caminó al frente de su gente con una sonrisa inocente y esperó a que el extraño e inesperado visitante se acercara. Su largo cabello canoso le caía por la cintura, no más de 1,5 metros. Su piel estaba ligeramente bronceada, como la de cualquier otra persona de su edad en el clan, mientras que los jóvenes no parecían afectados por el sol abrasador. Bienvenida, bienvenida, visitante. Hacía mucho tiempo que no conocíamos a un forastero, así que disculpe nuestra bienvenida poco entusiasta. La abuela dio la bienvenida con un tono suave e inocente. No te preocupes. Tampoco esperábamos encontrarnos con nadie en un lugar tan peligroso. Respondió Yasuo a la abuela, que parecía ser la líder de la tribu. Las demás personas a su alrededor mostraban evidentes señales de respeto, permaneciendo un poco detrás de ella sin intervenir. La abuela abrió un poco sus ojos entrecerrados, observando a los sorprendidos visitantes, antes de comentar algo interesante: forasteros. Oh, ¿te has encontrado con gente como nosotros antes?, se preguntó Yasuo, captando la indirecta. La inofensiva abuela volvió a cerrar los ojos y respondió: jeje, ha pasado mucho tiempo, pero recuerdo haber conocido a un forastero, solo a un chico travieso. No esperaba que llegaran otros forasteros después de tantos años. Espero que no seas tan travieso como él. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Yasuo, pero evitó que se ensanchara aún más tras notar algunas cosas. El ligero instinto asesino que emanaba de algunas de las personas detrás de ella, tan tenue que es casi imperceptible, se liberó en cuanto la palabra forastero salió de su boca. También captó algo más. La abuela podría ser mucho mayor de lo que uno piensa si el chico del que habla es Don Frex. Yasuo sabe que está vivo y también sabe que Don partió al continente oscuro bastante joven, pero no tan joven. Definitivamente tenía 20 y tantos años, pero ella lo llama chico como si fuera mucho mayor, a menos que lo conociera hace poco y pensara que era tan joven por su aspecto. ¿Qué tal si nos invitas a pasar y lo descubrimos? Me enseñaron a ser un invitado respetuoso desde pequeño, pero ¿qué tal si lo ves tú mismo? Su expresión tranquila y serena hace pensar que nada de lo que sale de su boca puede ser mentira. Realmente parecía la persona más sincera del mundo, una sinceridad solo comparable a la de la abuela que tenía delante. Claro, disculpen mi rudeza. Por favor, síganme, y todos, vuelvan a lo que estaban haciendo. Con un aire de amabilidad a su alrededor, los invitó a pasar. Su gente obedeció apresuradamente y volvió a sus asuntos, sin preocuparse en absoluto por los extraños visitantes. La abuela los condujo al edificio más alto de la tribuna, con una escalera en buen estado hasta el agujero superior. Sin embargo, giró la cabeza hacia Yasuo y le preguntó: ¿le harías un favor a esta abuela y la llevarías arriba? Quizás usando el truco que usaste antes. Yasuo sonrió y abrió un portal frente a ella que conducía exactamente al gran agujero. La abuela elogió sin cambiar mucho su expresión: espléndido, sin duda. El otro forastero también tenía algunos trucos como ese. Entraron al portal y finalmente vieron lo que había en el agujero. Abrió una exquisita puerta de madera y entró en un gran salón. Todo dentro del salón estaba bien hecho y tenía una sensación de elegancia, todo parecía nuevo. Después de todo, no eran personas tan primitivas, limpias y elegantes. Por favor, tome asiento. ¿También puede hacer esos trucos?, preguntó Yasuo con indiferencia después de sentarse en la silla marrón oscuro. Morena, por otro lado, comenzó a pasear por el salón observando las decenas de estatuas colocadas alrededor. La anciana negó con la cabeza mientras observaba atentamente a Morena. Ojalá hubiera podido evitar tantas cosas malas y ayudar a mi tribu a estar más segura si lo hubiera hecho.
Un rastro de tristeza apareció en su rostro al recordar el pasado, y un rastro de arrepentimiento que obligaría incluso a los corazones más fríos a sentir compasión. Sin embargo, sobrevivieron e incluso construyeron un hogar en un lugar tan peligroso. ¿Cómo? Yasuo, sin embargo, hizo una pregunta directa, sin darle tiempo a la extraña abuela a terminar sus recuerdos. La abuela dejó escapar un suspiro mientras respondía suavemente, con aparente firmeza y fe en su tono: la única razón por la que estamos vivos y a salvo hasta el día de hoy es por nuestra fe. Por la protección de nuestro gran Dios bondadoso. Su rostro bronceado brillaba con una luz radiante, o eso parecía, mientras demostraba su devoción a su único Dios. Incluso en la oscuridad, Él brilla sobre nosotros y brilla en nuestro interior. Él es la luz del día y el fuego que calienta nuestro corazón. El Dios Sol. Cerró los ojos, murmurando una oración con lo que parecía pura devoción, hasta que los abrió y dijo: esa es nuestra creencia y lo que nos protege de la oscuridad. La expresión de Yasuo permaneció inalterada, pero la perfección del acto ante le divertía profundamente. ¿De verdad cree en lo que dice o vivió en una mentira durante tanto tiempo que se convirtió en verdad? Yasuo no se detuvo demasiado en su comportamiento. En cambio, le preguntó: ¿hay más gente aquí? ¿Gente como tú? ¿Otras tribus? El ambiente se volvió un poco sombrío tras su pregunta, ya que la anciana parecía abatida, recordando otros recuerdos, y respondió con un tono de odio y decepción. Existe una tribu como la mía. Sin embargo, es una tribu de bárbaros y gente vil a quienes solo les importa el caos y el asesinato. Gente que una vez fue de los nuestros, pero se ha extraviado. Yasuo se acarició suavemente el pendiente, pensativo, antes de hacer una última pregunta: los brillantes ojos escarlata. ¿Cómo los conseguiste? También son un regalo de tu Dios. La abuela entrecerró los ojos aún más al mirar sus hermosos ojos plateados, y extrañamente, evitó responder con sinceridad: ¿por qué crees que son un regalo? Es algo natural de nuestra gente. Ya veo, es solo porque alguien de afuera también tiene esos ojos y se vuelve mucho más fuerte cuando brillan, aunque ustedes parecen mantenerlos activos todo el tiempo. Bueno, no importa, nos vamos. Espera. Gritó la abuela con los ojos abiertos, la primera vez que perdía la compostura desde el inicio de la interacción. De hecho, habían pasado cientos de años desde que perdió la compostura ante el chico travieso. Continuó: ¿hay otras personas como nosotros? ¿Cómo? ¿Acaso? ¿Cuántos hay? Lo bombardeó con preguntas y casi comete un desliz y dice algo que no puede decir. Yasuo tuvo ese desliz en mente y respondió mientras creaba un portal frente a él: no sé mucho sobre ellos, pero aparentemente eran un clan aislado en cierta región, aunque fueron masacrados y solo una persona sobrevivió. Morena echó un último vistazo a la evidente estatua de un sol brillante en medio del pasillo antes de entrar con Yasuo en el portal. Es tan rara y espeluznante, era realmente difícil mirarla, comentó Morena después de que salieron del portal, con un desprecio evidente en sus ojos. Jaja, sí que lo es, bastante rara, pero no es que no seas tan manipuladora como ella ahora, ¿verdad? Yasuo soltó una risita antes de responder. Morena simplemente se encogió de hombros y respondió: está bien cuando lo hacemos nosotros, pero no cuando lo hacen otros, especialmente de forma tan descarada delante de nosotros, la audacia de algunos. Yasuo volvió a divertirse con el comportamiento consentido y narcisista de Morena mientras le tomaba la mano y comentaba: bueno, parece que estás planeando tu venganza, así que no importa, ¿verdad? Eso pareció alegrarla, y una radiante sonrisa se dibujó en su rostro. Con un tono alegre, dijo: sí, le puse mi semilla venenosa justo en su dios falso, bajo su nariz, jeje, qué gracioso, ¿verdad? Al final, no pudo contener la risa. Yasuo acercó a su pequeña esposa diabólica a su pecho y, antes de teletransportarse, dijo: eres muy entretenida. Capítulo 188. Mi exploración de la maravillosa oscuridad y... delicioso, comentó Yasuo con los ojos cerrados, lleno de satisfacción. Un trozo de carne apetitosa flotaba frente a él. Junto a ese trozo de carne flotaba una exquisita olla de plata, y se podía notar claramente que estaba concentrando un poco de su aura en esa olla cerrada. Como si un cuchillo invisible de filo inigualable cortara el trozo de carne, este se cortó instantáneamente en varios trozos más pequeños. Continuó comiendo lentamente los pequeños trozos de carne con placer. ¿Hay algo en el continente oscuro que no sea tan delicioso? Continente oscuro ya no parece un nombre adecuado, se preguntó Yasuo al abrir los ojos. La vida abunda en el continente oscuro, incluso demasiada, por todas partes. Yasuo se aseguró de investigar criaturas maravillosas, y su nueva habilidad lo facilitó bastante. La habilidad que imitó de Sansi, con la olla flotando ante él. Una de las habilidades más interesantes que ha visto hasta la fecha,
Aunque su dominio es mediocre, su progreso es fenomenal. Estaba cómodamente sentado mientras observaba el hermoso paisaje bajo la vibrante luz de la luna. El colorido cielo nocturno bajo las numerosas estrellas brillantes y las fuentes de luz de este extraño universo. Observaba y se relajaba mientras el paisaje cambiaba continuamente. No se movía ni se teletransportaba, pero lo que montaba sí se movía. Un enorme dinosaurio similar a un Giganotosaurus, con una aparente serie de nódulos espinales afilados que se extendían por su espalda hasta la cola, aportando un toque rojizo a su color marrón oscuro. El enorme dinosaurio había estado deambulando silenciosamente bajo sus instrucciones, sin atreverse a desobedecer. Muchas criaturas en el continente oscuro parecen tener suficiente intelecto para comprender algunas cosas, no se acercan a los humanos, pero sí son inteligentes para comprender las simples señales de Yasuo. El dinosaurio parecía ser una de las fuerzas dominantes en la zona, ya que la mayoría de las criaturas que lo veían huían apresuradamente. Eso sí lograban escapar del alcance de la enorme máquina de fuego que es el dinosaurio, aunque rara vez ataca, Yasuo suele cazar animales para degustarlos. Sin embargo, el dinosaurio parece sentir un profundo odio hacia ciertos tipos de animales, como los gastornis, enormes aves no voladoras de unos 8 metros de altura con un pico enorme e intimidante. Un animal extremadamente veloz que parece disfrutar jugando y molestando al enorme e intimidante dinosaurio que Yasuo monta. Extremadamente rápido y delgado, además de su capacidad para saltar muchas veces su altura, le permitía jugar con casi todo a su alrededor de forma segura, excepto con el que Yasuo había estado comiendo, ya que quería probarlo. Su próximo destino es incierto, ya que básicamente está paseando y explorando el continente lentamente a su propio ritmo. Estaba disfrutando de su estancia en el continente oscuro, ya que hasta ahora es básicamente su patio de recreo. Se encontró con muy pocas cosas que pudieran representar un peligro para él. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Su estancia en el continente oscuro es una especie de vocación para él y planea tomarse su tiempo para explorarlo. Después de todo lo que necesita es tiempo antes del final. Así que se tomó su tiempo explorando mientras trabajaba en imitar las habilidades que puede imitar, pero necesita entrenamiento para imitarlas por completo, al igual que imitó la habilidad de conjuración de Sansi, pero algunas requieren mucho más tiempo y entrenamiento. Sin embargo, puede realizar múltiples tareas a la vez, de hecho, es uno de sus puntos fuertes, así que incluso mientras se relaja, está entrenando para imitar algunas habilidades, una de ellas es la habilidad de fotones de Meruem. Bien, Liz, quédate aquí. Puedes irte. Después de eso, Yasuo saltó de su lomo. El enorme dinosaurio actuó como un gatito asustado y huyó directamente hacia el horizonte, dejando tras de sí un remolino de polvo. Yasuo ya no le prestó atención al animal, en cambio, centró su atención en el asombroso paisaje que tenía ante sí. El paisaje, que parecía extrañamente asustar a cualquier animal que se acercara, incluso el enorme lagarto que Yasuo estaba montando, se sentía tenso al acercarse a ese lugar. Lo que yacía ante sus ojos era un agujero colosal que se hundía tan profundamente bajo tierra que solo se podía ver la oscuridad mirando hacia abajo. Un diámetro de 1 milla y una profundidad indeterminada. Un aire sombrío y misterioso a su alrededor impedía el paso a cualquier intruso. El lugar era hostil para los visitantes. Yasuo se sentó cómodamente en el borde del agujero circular y levantó ligeramente la mano, enviando varias cuerdas invisibles a las oscuras profundidades. Hilos de aeroelle que le permitían ver lo que había en la oscuridad. Los manipuló para profundizar cada vez más hasta encontrar el final, mientras observaba todo a su alrededor para asegurarse de no perderse nada. Yasuo arqueó las cejas al llegar al final porque no encontró nada. El final es igual que el principio, todo el agujero tiene una forma extraña. El agujero tenía la forma de un cilindro perfecto e inmaculado hasta el fondo, ya que incluso el suelo en el fondo era completamente plano. Interesante, comentó Yasuo. Una forma cilíndrica perfecta, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? El aire aquí es definitivamente extraño e inquietante. Lo más importante es que puedo sentir el aura oscura y vil por todas partes, el aura del fenomenal llamado Nen después de la muerte o algo similar. ¿Qué pasó? Algo o muchas cosas murieron aquí, o quizás es algo que desconozco. Mientras Yasuo se acariciaba suavemente el pendiente, un cuervo púrpura apareció de pie sobre su hombro. Parpadeó y desapareció después de que el futuro Yasuo investigara el lugar a fondo. Por si acaso. Entonces se levantó y se teletransportó sobre cierta criatura no muy lejos. Ahora es tu turno. Veamos. ¿Te llamaré Girasol? En fin, sé un buen chico y ve en esa dirección. La extraña criatura se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Estaba ocupada en comer a su presa, solo para sentir algo posado sobre su lomo.
La razón por la que le puso a la peculiar criatura un nombre tan poco original es simplemente por el aspecto de su cabeza. Un largo cuello amarillo y una cabeza que se parece exactamente a un girasol, excepto por sus grandes ojos amarillos y redondos. Los mismos pétalos brillantes y una gran boca justo debajo de los ojos. Una criatura de aspecto tan inofensivo se alimentaba extrañamente de un gran animal con aspecto de dinosaurio, mucho más grande que él. Es extraño, considerando que la criatura de 4 patas no tiene dientes. Sin embargo, estaba consumiendo la mantequilla carnosa, similar a la de un animal, algo que Yasuo notó claramente cuando, al ver que el girasol seguía congelado e inmóvil, dijo: «Déjame ayudarte hasta que puedas caminar por ti mismo». Para horror de la criatura, su cuerpo la traicionó y comenzó a moverse por sí solo, dejándose inmovilizar por completo. Yasuo continuó controlando a la criatura con sus hilos invisibles hasta que consideró que Girasol entendía lo que tenía que hacer, y solo entonces soltó sus hilos. Después, las criaturas continuaron moviéndose. Parece ser extremadamente hábil en controlar su expresión, o eso o algo natural en la especie de girasol. Quizás, aparte de parpadear y mover la boca para comer, no puede mostrar ninguna expresión. De repente, Yasuo le dio un golpecito a la cabeza a la criatura y comentó: «Eso no funcionará conmigo. Es inútil, así que detente, no sea que te evapore como te derrites y consumas a tus presas, ¿de acuerdo?». Girasol se quedó paralizado unos segundos antes de continuar moviéndose según las instrucciones de Yasuo, y efectivamente, se detuvo. Dejó de liberar partículas de polvo en el aire, partículas amarillas extremadamente pequeñas, casi completamente imposibles de ver a simple vista, sobre todo considerando que el color de las partículas es similar al de la tierra bajo sus pies. La criatura era lo suficientemente grande como para que Yasuo permaneciera cómodamente sentado en su lomo mientras la criatura corría ligeramente hacia el destino que Yasuo le había indicado. Hasta que Yasuo trajo un trozo de carne fresca y cruda de la nada y se lo arrojó delante de la criatura diciendo: «Esta es tu recompensa, quizás te dé más si te portas bien». Un pequeño trozo de carne debería atraer a la criatura o apaciguarla, considerando que Yasuo interrumpió su abundante comida. Sin embargo, en cuanto Sunflower lo vio, empezó a salivar. Al instante lo consideró precioso y lleno de energía, y en efecto, lo es. Esa es la carne de una de las fuerzas dominantes de esta región, algo que Sunflower nunca probó porque sus poderes son inútiles contra ella. La carne de un giganotosaurio, un animal que arde por dentro, tan caliente que las partículas de girasol no pueden penetrar en su interior, por lo que resulta inútil. Incluso su carne es tan dura que muy pocos en el continente oscuro pueden siquiera comerla o masticarla. Girasol resultó ser uno de ellos, ya que dejó caer su saliva sobre la carne antes de llevársela a la boca. Un trozo de carne comenzó a derretirse como mantequilla al calentarse, todo bajo la inocente y normal saliva de girasol. Y así, la carne se volvió líquida y fluyó hacia su pequeño vientre. Los ojos de Girasol brillaban, mostrando su satisfacción por la nueva y deliciosa comida que acababa de comer. Luego continuó corriendo con un poco más de vigor, pero sin una velocidad notable, mientras Yasuo observaba sus hallazgos, una especie cautelosa e inteligente, con dones extraordinarios, ciertamente interesante. ¿Puedes hablar y comunicarte?, preguntó Yasuo, a lo que la criatura asintió y comenzó a tararear en respuesta. Un tarareo que liberó obvias ondas sonoras por todas partes, un tipo especial de ondas sonoras. Eso despertó el interés de Yasuo, quien se le iluminó la mirada e hizo un pequeño experimento. ¿Me oyes? Yasuo simplemente empezó a hablar, y ondas sonoras salieron de su boca y se extendieron por todas partes, sin embargo, ninguna llegó a Girasol. Girasol parecía un poco desconcertado al ver que la boca de Yasuo se movía, pero no entendía nada. No pasa nada, sigue moviéndote. Así que puede traducir el sonido en palabras sin necesidad de entender nada del idioma ni nada parecido. Pensó Yasuo con interés visible en sus ojos mientras bebía sangre amarilla brillante de un tubo de ensayo que apareció de la nada, sangre que buscaba derretirlo por dentro si no fuera porque sus genes milagrosos la devoraban primero. La criatura más interesante que he visto hasta ahora, incluso en contraste con los briones, ¡qué astuto! Pensó Yasuo divertido mientras entraban en un gran oasis con árboles altos por todas partes. Girasol seguía las instrucciones de Yasuo, pero también trabajaba en su propio y astuto plan, cambiando de dirección ligeramente para llegar a este oasis donde ya se había tendido una trampa. Yasuo se encontraba entretenido cada segundo que estaba en el continente oscuro, esta maravillosa tierra nunca deja de sorprenderlo y divertirlo. Así que cuando me mostró cómo comunicarme, también entregó información a los de su especie. ¡Qué astuto!, pensó mientras varios otros girasoles aparecían de entre los árboles con la boca abierta. Capítulo 189. Mi exploración de la maravillosa oscuridad 2.
Yasuo se encontraba entretenido cada segundo que estaba en el continente oscuro. Esta maravillosa tierra nunca deja de sorprenderlo y divertirlo. Así que cuando me mostró cómo comunicarme, también entregó información a los de su especie. ¡Qué astuto!, pensó mientras otros girasoles aparecían de entre los árboles con la boca abierta. Abrieron sus anchas bocas, sin dientes, solo una larga lengua dorada con una bola de un fluido extrañamente estático sobre ella hasta que la soltaron. Una emboscada de balas fluidas que se movían a una velocidad asombrosa, todas hacia Yasuo. Solo para que aparecieran portales en su camino, enviándolos lejos. Sin embargo, por si acaso, los girasoles comenzaron a correr hacia Yasuo directamente después de disparar con la boca abierta, buscando derretirlo hasta que no pudiera moverse más, quedándose congelados. Girasol también se quedó congelado, incapaz de moverse en absoluto antes de que su especie disparara la bala fluida. «¡Qué travieso eres!», comentó Yasuo con diversión visible en sus ojos. «Pero parece que no tienes muchos ases bajo la manga. Ahora, compórtate». Un portal apareció ante él mientras decía eso y Girasol entró en él involuntariamente. Para horror de la extraña criatura, aparecieron en su hogar, en el hogar de su especie. Un vasto lugar desértico rodeado de numerosos árboles que actuaban como un muro para la tribu. La suave arena amarilla brillaba bajo la cálida luz del sol con decenas de lo que parecían girasoles reales. Plantas que brotaban de la arena y miraban hacia el sol brillante, enormes girasoles. Sin embargo, no es tan difícil determinar que cada una de estas plantas son en realidad seres vivos disfrazados. Criaturas girasol que enterraron la mayor parte de su cuerpo al sol y dejaron su cuello y cara al cálido sol. Su cuello extremadamente delgado y largo hacía que fuera extremadamente difícil de detectar. Y la especie suele usar este método para esconderse o matar a sus presas, liberando sus partículas doradas a su alrededor y esperando a que algo se les acerque. Presas que morirán sin saber cómo ni siquiera detectar algo. Las criaturas girasol con los ojos y la boca cerrados se parecen a cualquier otra planta de girasol normal, solo que mucho más grandes. El asentamiento de las extrañas criaturas no estaba lejos de donde Yasuo estaba antes y, usando sus hilos de aeroelle para mirar constantemente a su alrededor, pudo encontrarlo fácilmente. Yasuo fijó su mirada en el centro de la tribu, donde se alzaban extrañas estatuas. Sin embargo, su dominio le permitió ver algo más, algo fácilmente perceptible. Esas no son simples estatuas, son los restos de lo que una vez fueron criaturas vivientes. Los huesos de los muertos, los huesos dorados que forman una forma similar a la estructura ósea de los girasoles, así como los huesos grisáceos que forman lo que parece un dinosaurio enorme, un Giganotosaurus que escupe fuego. El fósil de la criatura girasol estaba claramente de pie sobre el fósil del giganotosaurio enorme, lo que significaba su victoria sobre él. Los fósiles estaban claramente bien cuidados y se conservaban en perfectas condiciones, especialmente el fósil del girasol dorado. Es extraño verlo en medio de una tribu de animales, pero no demasiado extraño considerando que son bastante inteligentes y astutos. El fósil del giganotosaurio es prueba suficiente de ello. O simplemente lo encontraron y lo trajeron aquí o, como lo muestra claramente la escena, el fósil dorado es uno de los suyos que de alguna manera logró cazar con éxito a un giganotosaurio, alguien a quien quizás veneran por su logro. Yasuo examinó el lugar con su dominio a fondo antes de desaparecer tan rápido como apareció, aunque se llevó a una de las criaturas dormidas con él para fines de investigación. No pasó mucho tiempo antes de que se dirigiera en otra dirección, continuando su propia pequeña aventura al anochecer. Esta vez, comenzó a volar él mismo en lugar de montar a otra criatura. Voló alto en el cielo investigando una anomalía que notó. La vida en el cielo no es tan abundante como esperaba. Y cuanto mayor es la altitud que alcanza, más rara se vuelve. Notó que las criaturas voladoras en su mayoría permanecen no muy lejos del suelo y ninguna de ellas supera los 160 kilómetros sobre el suelo. La mayoría se mantiene bastante bajo, pero las feroces vuelan a esa altura. Sin embargo, incluso estas parecen tener miedo de ir más alto porque lo que se encuentra justo arriba son las oscuras y siniestras nubes que ocultan el oscuro continente en un velo de oscuridad. El cálido sol parece atravesar extrañamente algunas de esas nubes oscuras, trayendo la luz del día al continente, pero las nubes oscuras rara vez desaparecen. Durante su estancia en el maravilloso continente, Yasuo rara vez vio cielos nocturnos despejados. Es una vista rara, ya que la cortina oscura rara vez se disipa, si es que alguna vez lo hace. De hecho, incluso en el cielo nocturno más despejado, numerosas nubes oscuras permanecen en lo alto del extraño mundo en el que se encuentra Yasuo. Los cazadores del cielo saben que hay un cazador aún más peligroso sobre esas nubes y sienten que sus instintos les gritan si alguna vez desean ver lo que hay más allá. Yasuo voló a través de esas nubes oscuras enfrentándose al mundo que se encuentra más allá.
El hermoso y brillante cielo nocturno y nada demasiado interesante para ver, completamente vacío. Yasuo soltó sus hilos invisibles y los extendió por todas partes, yendo en todas direcciones, explorando lo que no puede ver. Todo lo que su dominio puede recoger son las extrañas nubes oscuras que obviamente están afectadas por algún tipo de energía extremadamente similar al Nen. Lentamente, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Yasuo mientras posaba sus ojos en el cazador del cielo oscuro. Dragones negros como la boca del lobo durmiendo en algunas de las nubes oscuras como si fuera una cama sólida. No muchos, pero lo suficientes para titularse como las reglas del cielo alto. Las nubes oscuras parecen ser su propio nido natural o artificial y es evidente que cuanto más cerca de cierto lugar, más nidos hay. Yasuo aterrizó en una de las nubes habituadas sintiendo la suavidad de la nube, así como su estado firme. También notó que el momento en que hizo contacto con la nube oscura fue el momento en que el dragón dormido abrió los ojos y extendió sus vastas alas oscuras. Su boca también oscura se abrió mostrando sus afilados dientes como espadas, dientes oscuros y masivos al igual que su lengua. Un dragón colosal que pesa miles de libras, 4 patas con 3 garras afiladas y masivas en cada una. Está completamente cubierto de escamas oscuras e impecables por todo su cuerpo, algunas son más puntiagudas y afiladas que otras, y las de su médula espinal tienen una forma extremadamente mortal como un cono. La única fuente de luz que tiene el dragón, la única parte que refleja la luz son sus ojos que son completamente morados sin iris a la vista. Sin embargo, el dragón podía ver, o al menos, parecía verlo, ya que abrió sus brillantes ojos morados mirando directamente a Yasuo y abrió su gran y siniestra boca lo más que pudo. Entonces rugió. El rugido fue fuerte, demasiado fuerte hasta el punto de que parecía alterar el espacio frente a él, pero ese no era el peligro al que Yasuo prestó atención. Prestó atención a la sustancia oscura parecida al humo que salía de su boca tan rápido que parecía ignorar la presencia del espacio. No solo eso, incluso las nubes oscuras a su alrededor comenzaron a moverse intentando consumir a Yasuo mientras cambiaban de propiedades. Ya no eran esas nubes suaves pero sólidas, se convirtieron en ese humo extremadamente caliente que parecía absorber la luz a su alrededor, haciendo que el lugar fuera aún más oscuro de lo que ya era. El humo era extremadamente caliente a su manera especial, actuando de manera extraña y básicamente evaporando todo a su paso, hasta el punto de que incluso la piel de Yasuo simplemente desaparecía. Hasta que se teletransportó, su expresión no cambió en absoluto. Observaba su estado actual con aparente interés. Completamente desnudo, su ropa simplemente se desvaneció al igual que su piel. Su piel parecía evaporarse, dejando solo su exoesqueleto oculto tras ella. Sin embargo, incluso su exoesqueleto mostraba signos de disiparse lentamente, demostrando la monstruosidad de dicho dragón, uno de los muchos dragones ocultos en la oscuridad. Habilidades naturales que usan Nen, pero aún más peligrosas de lo que la mayoría de los humanos inteligentes podrían aspirar a lograr, comentó Yasuo al observar la sustancia negra que apareció repentinamente frente a él. Una sustancia líquida negra e hirviente que parecía incluso más peligrosa que el humo oscuro que casi lo mató, la sangre del dragón. Esquivó fácilmente los ataques del dragón teletransportándose y dejó que sus habilidades regenerativas hicieran su trabajo sin usar la rosa negativa ni los organismos Sobae. De hecho, ni un solo organismo Sobae estaba dentro de su cuerpo porque él puede hacer mucho más que los organismos Sobae. Él mismo es una versión avanzada de los organismos. Sus genes absorbieron por completo a cualquier intruso dentro de su cuerpo, impidiendo que existiera en su interior nada vivo que no estuviera completamente bajo su control. No existe ningún microorganismo en su interior, ni siquiera los útiles, porque ya no los necesita, como todos los humanos. Los absorbió todos y, por lo tanto, todas sus funciones se replicaron, al igual que replicó las funciones de los organismos Sobae, aunque siguen siendo extremadamente útiles en otros campos, pero no dentro de su cuerpo. Entonces apareció completamente intacto, sin siquiera un rastro de daño en su pálido cuerpo desnudo, parecido al de un vampiro. Yasuo miró entonces en varias direcciones, percibiendo muchas señales de vida similares a las de los dragones. Parece que no tengo mucho tiempo y no me interesan demasiados problemas tan pronto, así que terminemos esto, ¿de acuerdo? Yasuo apareció entonces a solo unos 100 metros ante el poderoso dragón. Separó un poco los brazos, cerró sus brillantes ojos escarlata y comenzó a separarlos aún más. En ese momento, 2 enormes brazos morados aparecieron alrededor del dragón, uno a cada lado, a solo unos metros de distancia. Siguiendo el movimiento de su cuerpo, los brazos también comenzaron a separarse, tirando de la evidente cuerda morada que apareció de la nada. Esta apareció alrededor del cuello del dragón, con la punta de la cuerda en cada brazo. Comenzaron a separarse, tensando así la cuerda alrededor del poderoso dragón.
Todo sucedió tan rápido que el dragón apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que le cortaran el cuello. Yasuo apareció en el lomo del dragón, rozando suavemente sus escamas sorprendentemente cálidas. Mucho más genial que el dragón de mi familia y parece ser uno de los más fuertes. Un dragón como montura, ¿eh? Comentó Yasuo mientras comenzaban a caer bajo las nubes oscuras, mientras esperaba a que el dragón muriera por completo. Solo entonces conectó su cuello a su cuerpo de nuevo y usó su rosa negativa para sanar por completo al dragón. Luego caminó suavemente hacia su cabeza mientras caían del cielo rápidamente, pero el suelo del continente oscuro seguía sin verse o aparecía vagamente, a esa altura. Yasuo se agachó con una pequeña sonrisa en su pálido rostro y trajo una larga aguja negra como la boca del lobo antes de insertarla en la cabeza del dragón. Una montura dragón muerta pero viva, ¿eh? Capítulo 190. Mi exploración de la oscuridad maravillosa 3. Nadie que proteja el lugar, ¿eh? Un lugar ritual desprotegido, o están todos muertos o saben que nada puede destruirlo. Notó Yasuo al aterrizar sobre una gran piedra cilíndrica entre las muchas piedras que lo rodeaban, aunque la que tocó era la más alta del banco y la del centro. Las piedras estaban perfectamente colocadas formando un rombo. Cada piedra tenía una sensación de antigüedad, pero su aspecto era exquisito, lo que hacía evidente que había resistido el paso del tiempo. La elegancia proviene principalmente de las inscripciones perfectamente grabadas en los pilares, una barrera, una de las más complejas. Comentó Yasuo mientras se alejaba del alto pilar, pero extrañamente, en lugar de caer al suelo, permaneció de pie a la misma altura. Aún más extraño es el hecho de que esto no fuera resultado de su dominio de control ni de ninguna habilidad suya. Una barrera invisible rodea el lugar, impidiendo que cualquier cosa ponga en peligro el lugar sagrado. Ni desde abajo ni desde arriba, pero Yasuo se encontró de pie dentro del lugar ritual, sorteando la barrera desgarrando el tejido del espacio. Nada muy interesante, la mayoría son inscripciones que ya conozco, comentó Yasuo tras observar el lugar un rato. Tras lo cual, se teletransportó fuera de la barrera y saltó ligeramente unos cientos de metros hacia el cielo, encontrando a su silenciosa y leal montura esperándolo. Yasuo aterrizó suavemente sobre el lomo del dragón negro. El dragón, extrañamente, descansaba sobre una nube oscura y estática en el aire, una nube de su propia creación. Yasuo se sentó cómodamente sobre su lomo y ordenó, «Darko, ve. En esa dirección». Solo entonces el dragón inhaló profundamente el aire circundante, en concreto la nube oscura sobre la que descansaba. Extendió sus enormes alas mientras comenzaba a caer, hasta que se convirtió en un vuelo cada vez más alto. La sustancia oscura que quedaba bajo sus alas fue de gran ayuda. Los dragones oscuros tienen una enorme ventaja en el cielo, ya que aprendieron a usar sus poderes para volar con mayor fluidez y velocidad. La sustancia oscura tiene propiedades tanto destructivas como defensivas. Estas últimas pueden usarse de maneras maravillosas, al igual que los dragones en las alturas la usan como nido. En un lugar cercano al lugar del ritual, se podía ver un edificio artificial, que parecía un estadio o un coliseo, no muy bien construido, pero que parecía haber resistido el paso del tiempo. La vida parecía abundar en el coliseo, ya que el sonido de los vítores y gritos humanos resonaba por todas partes. Un coliseo enorme con muchísimos humanos dentro. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. El coliseo parecía estar bien decorado, especialmente con una hermosa rosa púrpura. Este tipo de rosa se podía ver por todas partes en el coliseo y sus alrededores. La antorcha encendida que iluminaba el coliseo trajo aún más belleza a la escena, especialmente con el evidente olor a sangre en su interior, sangre que el público parecía disfrutar. Sangre de sus enemigos, de su archienemigo, así como de los de su especie. Su elección de atuendos parece ser bastante similar, ropa muy ligera, principalmente ropa blanca decorada con accesorios morados y lo que parece una rosa morada fresca, el mismo tipo de rosas esparcidas por todas partes. Parece ser un símbolo de ellos porque algunos de sus accesorios son solo una réplica de esa misma rosa. Lo más importante es que cerca del punto más alto del coliseo se encuentra una exquisita estatua de esa misma rosa. Las secciones de asientos que rodeaban la arena estaban completamente llenas de numerosos hombres y mujeres, incluso niños. Sin embargo, el lugar más llamativo es el aparentemente elegante podio, la posición más prominente del coliseo, mirando hacia la arena. El único allí es el gobernante de este pueblo. Un hombre alto y musculoso sentado en una gran silla morada, era el faro brillante del coliseo debido a los muchos accesorios y piezas de joyería que usaba. Sin embargo, todavía no parecía un gobernante, sino más bien un bárbaro con ojos que brillaban con sabiduría. Su ropa, a diferencia de la mayoría de las personas, era morada. Su cabello también se veía morado, con algunos restos manchados de tinta. No era un color morado natural, era la sangre de sus enemigos,
la sangre salpicaba por todo su cuerpo, su piel y su ropa. Su comportamiento era alegre y despreocupado, contrarrestando su complexión musculosa y la sangre que lo cubría, que dejaba poco a la imaginación. Una extraña fruta grande, jugosa y amarilla estaba en su mano mientras observaba la escena frente a él, incapaz de ocultar su felicidad. La escena de unas extrañas criaturas siendo masacradas por su gente. Las criaturas eran obviamente algún tipo de hormigas humanoides. La única similitud que tienen con los humanos es su forma humanoide, pero incluso entre su especie, se ven bastante diferentes. Tienen similitudes con otras criaturas que viven en el área circundante y más allá. Esta especie de hormigas fue la némesis de sus predecesoras, la especie de hormigas que parece guardarles un profundo rencor. Viven tan lejos, pero el destino siempre quiso que se encontraran, y el tiempo apenas borró ese rencor de los corazones de las hormigas, pero no se borró ni un ápice de los humanos. Estaba escrito en la historia de su pueblo, y Noserdimor heredó la voluntad de sus predecesores y observó discretamente una oportunidad para masacrar a las hormigas. Pasaron las generaciones y las hormigas olvidaron su rencor, sin importarles más, hicieron su trabajo y llevaron comida a la nueva reina para que diera a luz al nuevo rey. Sin embargo, era tan poco lo que podían hacer para conseguir buena comida que todo a su alrededor podía fácilmente devorarlos vivos. Alguna vez fueron un depredador primordial bajo un rey y una reina poderosos. Sin embargo, murieron a causa de los humanos. Noserdimor sabe por qué murieron y cómo comenzó el rencor, es porque el rey y la reina se comieron a algunos de los de su especie. Noserdimor sabe que eso está prohibido, y por una razón, porque los de su especie son venenosos con algún tipo de veneno desconocido, algo oscuro en su interior que no permite que ni siquiera otros humanos se coman a otros humanos. Los principales depredadores de esa época que se aprovechaban de los de su especie murieron debido a la astucia de sus predecesores. Y ahora que las generaciones habían pasado y las hormigas lo habían olvidado, él planeaba hacer lo mismo. Planeaba darles a las hormigas algunos regalos humanos para que comieran y disfrutaran plenamente. El problema de enfrentarse a las hormigas de frente siempre fue su número, son infinitas. La reina da a luz cada vez más, pero cuando sus predecesores la mataron con métodos deshonestos, fue una victoria inesperada contra los depredadores que se aproximaban. La distancia entre sus asentamientos es extremadamente grande y se amplió aún más cuando sus predecesores decidieron migrar aún más lejos. Las hormigas sobrevivieron y se convirtieron en lo que son hoy, una especie de depredador feroz, y Noserdimor planeaba exterminarlas de una vez por todas. Sabía que su gente se había vuelto lo suficientemente fuerte para hacer el trabajo, pero eso sin duda causaría muchas bajas, así que ¿por qué no optar por métodos deshonestos? A diferencia de algunos de sus predecesores que rechazaron tales métodos, a él no le molestan, de hecho, le gustan bastante. Imaginen su sorpresa cuando llegó al nido de las hormigas y lo encontró hecho un caos total. Muchas de las hormigas ya estaban muertas y la reina no estaba a la vista. Mató a la mayoría de las hormigas que quedaban vivas y trajo al resto para que su gente celebrara, aunque tenía en mente que tal vez la reina aún estuviera viva. Pero de su investigación, parece que algún tipo de criatura atacó su nido y posiblemente devoró a la reina, ya que no encontró señales de ella en ningún lugar cercano. Él y su gente se fueron rápidamente, precavidos por los peligros de la zona. Noser se divirtió jugando con las hormigas y dejó que su gente se divirtiera con ellas. Fue básicamente una tortura. Los humanos de esta tribu son bastante fuertes, todos son más fuertes que la mayoría de las hormigas. Estaban jugando a un juego similar al voleibol, amontonan a unas cuantas hormigas dentro de una gran bola metálica. Luego comienzan a pasarse la pelota entre ellos hasta que alguien arruina el ciclo, esa persona será eliminada de la competencia. Lo extraño del juego es que la pelota es demasiado grande para que la sostengan incluso con ambas manos. Lo que hacen es pasarse la pelota entre ellos, ya sea con el pie o golpeándola con las manos, y necesitan una fuerza considerable para empujarla hacia la siguiente persona. Cuantos más eliminados sean, más fuerza necesitarán los concursantes restantes para empujar la pelota a medida que se alejan cada vez más. También deben enviar la pelota con una fuerza considerable para alterar el ritmo de las siguientes personas y eliminarlas, y para ello, usan sus poderes heredados. La pelota la golpean con el pie o la patean descalzos. Un extraño fenómeno ocurre cada vez que lo hacen, su piel comienza a brillar de color escarlata. Incluso sus ojos se tornan de ese mismo hermoso color. Su fuerza física aumenta varias veces. Muchas veces, una ligera barrera escarlata aparece en la parte de sus cuerpos con la que quieren atacar. Esta barrera desaparece después de golpear la bola metálica, ya que se adhiere a esta, aumentando extrañamente la defensa de la bola. Su aura escarlata similar también tiene otra función que solo funciona en criaturas fuera de su tribu. Debido a eso, la bola apenas sufrió daño, pero incluso entonces, las hormigas dentro estaban en el infierno,
sufriendo un método de tortura aún peor, ya que la bola se movía casi a la velocidad del sonido. La velocidad solo continuó aumentando hasta que no se escuchó ningún sonido desde dentro de la bola. El chirrido de dolor y terror que alimentaba a la gente de Noser se detuvo, pero continuaron. Continuaron hasta que se decidió un ganador. El ganador tuvo el honor de abrir la bola metálica y todo lo que encontraron dentro fueron charcos de sangre, carne y huesos. Sangre de todos los colores, sangre derramada sobre el ganador mientras el público vitoreaba al ver al ganador levantar su mano mojada en el aire. La celebración era una especie de ritual, una tradición que valoran. Noser, por otro lado, giró la cabeza hacia el oscuro cielo nocturno. Hoy estaba especialmente oscuro, con pocas o ninguna estrella a la vista. El cielo estaba oculto por las oscuras nubes. Sin embargo, podía oler y oír algo mientras su nariz y orejas se tornaban escarlatas. Algo se aproxima. Comentó con voz suave, pero todos lo oyeron mientras el lugar se sumía en el silencio absoluto. Capítulo 191. Mi exploración de la maravillosa oscuridad 4. Sin embargo, podía oler y oír algo mientras su nariz y orejas se tornaban escarlatas. Algo se aproxima. Comentó con voz suave, pero todos lo oyeron mientras el lugar se sumía en el silencio absoluto. Su alta figura y su cuerpo corpulento se hicieron evidentes al ponerse de pie. El tintineo de todos sus accesorios resonó por todo el coliseo. Su ropa blanca cubría casi por completo la parte inferior de su cuerpo, dejando su pecho casi al descubierto, con tatuajes morados por todas partes, el color distintivo de su clan. Donde otros consideraban inhonrosos y terribles los métodos turbios de su predecesor, Noser lo consideraba respetable, de hecho, lo tomó como ídolo. Lo admiraba y lo respetaba cuando incluso la gente de su antepasado sentía repulsión por él. Las tradiciones de su cultura estaban profundamente grabadas en sus huesos. Así que, aunque consideraban a las hormigas seres viles, no podían aceptar lo que hizo y decidieron no exterminar a las hormigas restantes. Lo que otros no podían aceptar, Noser lo vio como una acción valiente, la mente valiente y fuerte que fue capaz de ir en contra de la tradición de su clan, todo por el bien de su pueblo. Abandonó voluntariamente su clan inmediatamente después para no ser visto de nuevo y Noser asumió la responsabilidad de continuar su legado y llevarlo aún más lejos. Ahora, es respetado y venerado por lo lejos que llevó a su pueblo. Se encuentra al borde de su podio, mirando al cielo oscuro con los ojos entrecerrados. Sus profundos ojos escarlata veían lo que pocos podían. Pueden ver la oscuridad y la luz en ella, y él puede ver al enorme dragón negro volando hacia el Coliseo. Puede oír el sonido de las alas del dragón al moverse y oler el peligro inminente. ¿Retirarse? No lo hizo. Sin inmutarse, dio un paso más allá del podio, sus pies buscando caminar en el aire. No lo hicieron, apoyó el pie izquierdo sobre la sustancia roja que acababa de emerger de su pierna al suelo, creando un pilar sobre el que pararse. Se agachó, apoyando todo su peso en la pierna izquierda y dejando la brillante pierna derecha colgando, luego saltó ligeramente para aparecer a unos 100 metros sobre el Coliseo. Su piel brillaba con una luz escarlata que hacía que los tatuajes violetas lucieran aún más exquisitos y evidentes, sus ojos brillaban como la luna en medio de una noche oscura. Una fuerza parecía actuar sobre él, obligándolo a girar y moverse libremente en el aire. Giró rápidamente, ganando impulso para su siguiente acción. El movimiento de balancear su pierna derecha, la parte más extraña de su cuerpo, estaba rodeado por un velo de aura roja y sólida. Lanzó una aura sólida hacia el dragón oscuro, formando un vasto rayo de aura. Noser abrió los ojos de par en par al notar algo que no oyó ni olió en absoluto, ni lo sintió en absoluto. La persona, completamente silenciosa, descansaba cómodamente sobre el lomo del dragón, oculta entre y detrás de las numerosas y afiladas escamas negras de la espeluznante criatura. Solo se le vio cuando se puso de pie, pero aún así, no se oía ningún sonido, hiciera lo que hiciera. En ese momento, Noser pensó que había un vórtice alrededor de la persona que no permitía que ningún sonido saliera, o al menos, esa era la ilusión que veía. Un humano. Han pasado cientos de años desde que nuestro clan se encontró con un forastero. Bueno, estará bien, aunque esté débil, pensó Noser frunciendo el ceño. Ya juzgaría al humano más tarde, ahora solo quería investigar y hacerle algunas preguntas, pero necesitaba que estuviera vivo para hacerlo. Así que decidió estar preparado por si el humano estaba débil. Después de todo, el corte iba dirigido a la cabeza del dragón y era poco probable que lo alcanzara. Noser se concentró en su siguiente acción, que consistía en liberar una ráfaga de sustancia roja desde sus piernas que llegó al suelo casi instantáneamente, creando un pilar que facilitaba su movimiento. Usó el pilar como plataforma para saltar y atrapar al humano cuando éste empezó a caer. No tener que hacer todo esto era una opción, pero aún así necesitaba estar preparado por si acaso. Por supuesto, no lo necesitó,
ya que una extraña escena ocurrió ante sus ojos escarlata. Observó como un portal oscuro y estático aparecía justo frente al dragón que se adentraba en él. El portal desapareció al instante, justo antes de que el corte escarlata alcanzara su ubicación anterior. Un corte extremadamente rápido que muy pocas criaturas podían evadir. La sustancia escarlata parecía venenosa, moviéndose por el espacio desenfrenadamente, como si devorara el espacio que tenía delante. El corte continuó volando un rato hasta que alcanzó su límite y simplemente se disipó, sin mostrar su verdadero poder. Todo esto ocurría mientras el dragón negro aparecía de un enorme portal no muy lejos de Noser, quien cambió de posición y se paró sobre el pilar escarlata que había creado. Observaba al dragón negro que exhalaba una pequeña nube negra sobre la que se encontraba. Observó cómo el humano descendía del lomo del dragón hacia el frente, de frente a Noser, quien se encontraba al borde de la nube negra. «Hola», saludó Yasuo. El hombre asintió, un poco desconcertado por cómo un forastero conocía su idioma, pero decidió dejarlo para más tarde. «Eres un forastero, ¿verdad? ¿De fuera?», preguntó Noser, con sus ojos escarlata aún encendidos. «Sí, estaba explorando los alrededores cuando presentí este lugar. Es la segunda vez que me encuentro con humanos en el continente, así que disculpe mi curiosidad», respondió Yasuo. Noser arqueó las cejas, preguntándose, ¿otras personas en este lugar? ¿Podrían ser otras personas con ojos similares a los míos? Yasuo asintió. «Sí, los visité y su líder habló mucho de otra tribu y creo que se refería a tu clan». Una sonrisa divertida se dibujó en el rostro de Noser al comentar, «Nada bueno, supongo». Yasuo se encogió de hombros y Noser continuó interrogando al invitado inesperado, «Entonces, ¿para qué estás aquí y qué buscas lograr? ¿Perjudicará a mi gente?». Yasuo respondió con calma, «Información. Solo quiero aprender sobre el pasado y asegurarme de no dañar a tu gente, así que, de nuevo, complace mi curiosidad». «Claro, ¿qué tal si tú también satisfaces la mía?». «Nunca he montado un dragón», respondió Noser con una sonrisa de oreja a oreja. La oportunidad de intercambiar información así es extremadamente rara, así que, por supuesto, la aprovecharía. Entonces saltó sobre el dragón y Yasuo hizo lo mismo. Noser ordenó en voz alta a los miembros de su clan, que observaban la interacción con asombro, «Regresen, estaré allí pronto». Noser se agachó y agarró suavemente una de las escamas del dragón mientras éste comenzaba a volar suavemente hacia el cielo mientras Yasuo permanecía firme no muy lejos de él. Yasuo comprendió que el líder del clan, que aparenta 30 y pocos años, aún desconfía de él, así que no confiará en que cumpla su palabra y no haga daño a su gente. Noser, por supuesto, desconfía del peligroso humano a su lado. Un humano con un dragón bajo sus pies no es cosa de broma. Desde su punto de vista, los dragones son extremadamente raros, e incluso desde su ciudad natal, rara vez se los ve, ya que suelen volar alrededor del árbol del mundo. Es más, nunca había visto un dragón como este. «Soy Yasuo Soldik, por cierto. ¿Tu gente ve dragones a menudo?». ¿No parecieron muy sorprendidos de ver preguntó Yasuo tras un minuto de silencio. «Vemos dragones de vez en cuando, muy lejos de casa, pero podemos verlos, aunque esta es la primera vez que veo uno como mucho más peligroso. Y yo soy Noser Dimor, el líder del clan». Noser explicó, observando al dragón de cerca, observando la sustancia oscura que se movía alrededor de la mayoría de sus escamas, haciéndolo parecer aún más intimidante. «¿Cómo obtuviste tu poder? ¿Lo aprendiste o lo heredaste? Si es esto último, ¿cómo lo obtuvo tu predecesor?». Yasuo dejó salir su curiosidad y formuló su primera pregunta. Una curiosidad que Noser correspondió, respondiendo con sinceridad, «Heredado. No se sabe exactamente cómo nuestros antepasados obtuvieron este poder, pero creemos que es el don de un dios desconocido que mi clan adoraba. Al menos, eso es todo lo que sabemos de la poca historia escrita que tenemos. Nunca se encontraron rastros de tal dios, así que todo son especulaciones. ¿Cómo lo conseguiste?». Yasuo se sentó con suavidad, apoyando la espalda en las afiladas escamas del dragón, y respondió, «El entrenamiento es algo que podemos aprender de donde yo vengo». «¿Adoras a algún dios ahora?». Noser negó con la cabeza tras reflexionar unos segundos sobre la respuesta de Yasuo con los ojos brillantes mientras se abrían en su mente numerosas posibilidades. «No, ninguno de nosotros lo hace. Creemos en nosotros mismos. ¿Cuántos forasteros hay aquí actualmente?». «Muchos, miles, repartidos por todo el continente». Yasuo respondió antes de continuar el ciclo, «¿Cómo están, chicos? Su gente parece fuerte, especialmente ustedes, pero eso no debería ser suficiente para prosperar y actuar con tanta libertad. Encontré un lugar ritual no muy lejos de aquí y, por supuesto, descubrí su peculiaridad. Creo que también se aplica al Coliseo.
También noté muchas irregularidades por ahí. ¿Podrían explicarme? Yasuo se preguntaba. Si sus predecesores eran tan fuertes como él, ¿cómo es que no son más avanzados que él? Parecen un clan que acaba de empezar a levantarse, especialmente después de que Yasuo notara las hormigas quimera en el Coliseo. Capítulo 192. Mi exploración de la maravillosa oscuridad V. Con un tono amable y agradecido, Noser respondió, nuestro benefactor, un forastero como tú. Ayudó a nuestra gente en su peor momento y nos construyó un refugio seguro, y lo aprovechamos para convertirnos en lo que somos hoy. Eso fue hace cientos de años. Después desapareció y nunca lo volvimos a ver. Mis antepasados sabían muy poco de él, ya que nunca se queda en un lugar más de unos minutos, literalmente. También era bastante discreto, así que mis antepasados nunca supieron mucho de él. Don Frex. Así se llama. ¿Y tú? No parece que lo hayas pasado nada mal en esta tierra peligrosa. ¿Hay gente tan fuerte como tú? Estoy bastante seguro de que soy lo suficientemente fuerte como para vagar libremente por toda la tierra, eso es todo. Y no, soy el más fuerte de los forasteros que llegaron aquí. Las hormigas, ¿qué les pasó? Noser arqueó una ceja, perplejo. No lo sé, pero probablemente sea alguna criatura salvaje que destruyó su nido. ¿Por qué preguntas? ¿Sabes algo sobre ellas? La reina de las hormigas, si desapareció de aquí, entonces probablemente fue la que apareció en mi hogar y causó algunos problemas allí. Explicó Yasuo y añadió mentalmente, bienvenidos los problemas. Entonces Yasuo continuó, ya que era su turno de preguntar, cuéntame la historia de tu clan y esos ojos escarlata, porque cuando visité su clan, todos tenían los mismos ojos, aunque parecen activarlos constantemente. Sin embargo, cuando hablé con ella, no me dijo nada útil, solo pude detectar mentiras y parece despreciar a tu clan. Además, ¿cuántos años tiene? Noser negó con la cabeza y respondió, realmente no sé tanto como quisiera. Sé que tenemos el mismo origen y que una vez fuimos un solo clan unido, pero por alguna razón, el clan se dividió en dos. El clan que gobierno hoy y el clan que visitaste. La historia de nuestros ojos se remonta a antes de que el clan se formara, así que básicamente no sé nada al respecto. Sé por mis antepasados que la responsable de la separación del clan fue una anciana loca, pero eso es todo lo que sé, aunque que esa mujer sea ella no es tan descabellado. Sé que los dos clanes se odiaban, pero después de algunas generaciones, la distancia entre nosotros se hizo cada vez mayor, ya que muchos de mis antepasados nunca volvieron a verlos. ¿Nos interesa hacerlo? Describe tu hogar. ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida allí? ¿Existen peligros similares a los de aquí? Y cuéntame sobre la reina hormiga que apareció allí. Comparado con este lugar, es un refugio seguro que le dio a la humanidad las oportunidades y las necesidades para progresar, un estilo de vida moderno, podríamos decir. Hay muy poco peligro allí, ya que los humanos somos las criaturas más peligrosas, incluso para nosotros mismos. Básicamente, tenemos un control firme de la zona y muy pocas cosas podrían dañarnos. Los únicos peligros externos provienen del continente oscuro, y de nuevo, solo llegan debido a nuestra curiosidad y avaricia. Uno de esos peligros es la reina hormiga, que pudo dar a luz al rey, pero pudimos controlarla. El avance tecnológico es lo que más nos preocupa en el mundo conocido. A eso llamamos nuestro hogar y, respectivamente, a este lugar desconocido, el continente oscuro. Yasuo hizo una última pregunta. ¿La rosa púrpura es tu símbolo? ¿Por qué? Noser se encogió de hombros ante la pregunta, pues el hombre le había estado haciendo muchas preguntas para las que no tenía respuesta. Aparentemente, nuestro benefactor dejó esa marca al construir nuestra ciudad, pero mis antepasados nunca supieron qué significa. Aún así, la tomaron como su símbolo y yo seguiré tomándola como tal. ¿Por qué esa pregunta? Rosa púrpura, ¿eh? Nada en realidad, quizás solo sea una coincidencia, pero significa algo para mí. Respondió Yasuo, sintiéndose algo satisfecho con las respuestas que obtuvo, el resto, puede investigarlo por sí mismo. Aprendí prácticamente todo lo que necesitaba, así que eso es todo. Noser asintió, ya que, aunque quería saber más, decidió dejarlo para más tarde. Me interesa aprender más, así que si necesitas algo, solo pregúntanos y siempre puedes visitarnos más tarde, ya que parece que sabes dónde está nuestro hogar. Una ligera perplejidad se hizo evidente en sus ojos, que reflejaban la vista de una enorme ciudad escondida entre las numerosas colinas oscuras que la rodeaban. Una ciudad colosal que se alza muy por encima del suelo. No flotaba, no, la ciudad estaba construida sobre una enorme plataforma y esa plataforma misma se sostenía sobre 10 enormes patas metálicas. Su forma era similar a la de las arañas.
Una estructura similar a una araña grabada con algunas inscripciones especiales por todas partes, especialmente en las 10 patas metálicas. Me aseguraré de hacerlo. Además, tienes una casa preciosa, comentó Yasuo mientras el dragón negro llamado Darko se estabilizaba en una nube negra de su propia creación, muy por encima de la ciudad. ¿En serio? Me pareció un poco soso por fuera. Estás en video shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Al menos, en contraste con el interior, comentó Noser, arqueando las cejas ante las palabras de Yasuo. ¿O acaso puede ver más que yo? Bueno, nos vemos luego. Dijo Noserdimor mientras saltaba del lomo del dragón en caída libre hacia la ciudad, millas abajo. Sin embargo, eso no pareció inmutarlo en absoluto, ya que una vez que alcanzó la distancia suficiente de la ciudad, 2 enormes alas rojas brotaron de su espalda. Unas alas grandes que podía controlar por completo mientras las movía para reducir su velocidad y aterrizar suavemente en un edificio específico en el que vivía. Entonces levantó la cabeza y vio al enorme dragón negro que se alejaba volando, bastante evidente incluso en la oscuridad de la noche. Interesante, comentó Yasuo, demasiado interesante. Ya no estaba de pie sobre el dragón negro que se alejaba volando. Ahora, estaba de pie en medio de un oscuro callejón dentro de la ciudad. La brillante y vibrante ciudad incluso en medio de la noche. Luces por todas partes contrastaban con lo desolada y oscura que se veía desde afuera. Los edificios y todas las estructuras de la ciudad estaban hechos principalmente de piedra, piedras bien hechas que resultaban en estructuras, aunque algunas son de metal. Noser dejó a mucha gente en el Coliseo, pero la ciudad aún se ve bastante animada, con miles de personas paseando en medio de la noche, por no hablar de los que duermen o están en sus casas. Tranquilidad. La ciudad florecía y la gente se sentía tranquila, segura en el abrazo de su hogar, como si ninguna de las amenazas del exterior pudiera representar una amenaza para ellos. Yasuo, con su extraña ropa todavía puesta, relativamente extraña a los atuendos tradicionales de los residentes de la ciudad, salió del callejón para que todos lo vieran. Caminó por las exquisitas calles de la ciudad, calles bien iluminadas y vibrantes de vida. Sin embargo, ninguno de los habitantes parecía notarlo, como si no existiera. Caminó y se teletransportó, evitando a las personas que estaban a punto de chocar con él, como si no pudieran verlo en absoluto. No pueden, ni siquiera su inigualable Zetsu sería capaz de crear las situaciones actuales. Hay algo más profundo en juego aquí. Una habilidad que recientemente asimilado por completo, ya que sus genes tardaron demasiado en asimilarse, la habilidad de Meleoron, que puede hacerlo indetectable a la vista, el oído, el olfato, el tacto, la percepción sobrenatural o incluso en. Caminó hacia una de las muchas fuentes de luz disponibles en la ciudad, la fuente de luz que iluminaba la calle de un color azul claro. Una gran bola de cristal colgaba de un poste al lado de la calle. Un cable negro conectaba la bola con el poste, y lo especial de esto son los grabados de luz en él. Parecen estar transmitiendo electricidad desde algún lugar y de alguna manera produciendo luz, una luz vibrante y suave. Yasuo continuó caminando por las calles, paseando y mirando sus tiendas y restaurantes, nada demasiado sofisticado, bastante tradicional de hecho. Tienen una moneda, ¿eh? Una sociedad bien estructurada. ¿Ayudó a crearla o la inventaron ellos mismos? Pensó Yasuo mirando la moneda morada en su mano, con una distintiva forma de rosa grabada en ella. Rosa violeta, la segunda habilidad más importante en la última fase. Sus ojos brillaban con una luz intensa mientras añadía mentalmente, la rosa morada que crece por todo el suelo bajo la ciudad. Añadió mentalmente mientras observaba el vasto campo de rosas moradas bajo la ciudad, mientras flotaba bajo ella tras deformar el espacio a su alrededor, moldeando la realidad a su medida. Miró la plataforma metálica sobre él con un claro y distintivo grabado de una rosa, una ligera sombra morada se podía notar si se miraba de cerca. ¿Dónde la dejó? ¿Por qué? Yasuo se preguntó mentalmente mientras dirigía su atención al hermoso campo de rosas violetas bajo sus pies. Un vasto campo creado por la agradecida gente del clan para honrar a su benefactor y a su nuevo símbolo. Capítulo 193, revelando los misterios y... Yasuo cogió la rosa púrpura al tocar el suelo, y al percibir su aroma, comentó, hermosa, pero increíblemente peligrosa, venenosa. Interesante. Una fuerza invisible comenzó a actuar repentinamente sobre la rosa, convirtiéndola en una pequeña píldora púrpura que Yasuo consumió. Luego recogió algunas rosas más antes de colocarlas en su olla conjurada y concentró su aura en ella para obtener aún más información sobre ella a través de la olla de Sansi. Comió las rosas cocidas antes de comentar, nada interesante. Solo una planta extremadamente venenosa y los miembros del clan parecen haber desarrollado resistencia a su veneno, así que ¿por qué dejó la marca de la rosa? Luego, lentamente,
comenzó a flotar más y más alto hasta que la mano que levantó tocó ligeramente la marca púrpura y notó algo interesante. Sin embargo, no provenía de la marca, sino de lo que había más allá. Pasaron meses desde su transformación y, desde entonces, asimiló numerosos linajes valiosos. Su fuerza física no hacía más que aumentar, al igual que su reserva de aura. Y lo más importante, su dominio de control se está volviendo cada vez más fuerte. Su sentido interior crece, al igual que su alcance, que ya alcanzaba un radio de 8 kilómetros a su alrededor. Ningún obstáculo podía detener su dominio, así que pudo ver fácilmente lo que había dentro de la plataforma metálica, una estructura bellamente elaborada dentro de un vasto espacio metálico. Una gran bola transparente completamente grabada con unas inscripciones extrañas pero exquisitas. La bola transparente se encontraba sobre una pequeña y delgada plataforma similar a la de un campo de golf. La bola estaba llena de agua pura y vibrante, con una gran roca azul flotando en su interior que parecía enviar destellos azules de luz o electricidad a través del agua hacia las inscripciones, que comenzaron a brillar con luz azul. 4 grandes postes metálicos estaban en contacto directo con la bola transparente y el techo metálico, transmitiendo electricidad al destino requerido e iluminando toda la ciudad. Yasuo se teletransportó junto a la plataforma y observó la roca en su interior con interés visible en sus ojos. La roca no tripulada. Una roca que tiene la capacidad, una vez sumergida en agua, de generar electricidad infinitamente. Levantó suavemente la mano, abriendo la palma solo para que apareciera una pequeña parte de la roca húmeda. Al instante, sintió una oleada de electricidad recorriendo su cuerpo, intentando derretirlo en vano. No parecía inmutarse en absoluto, como era propio de un asesino Soldic entrenado, aunque esta vez no era como si guardara algún dolor, simplemente era completamente ineficaz contra él. Incluso consideró que la enorme roca no tripulada no tendría ningún efecto sobre él, y eso dice mucho considerando que incluso una pequeña esfera puede generar unos 20 megavatios de energía al día. Para ponerla en perspectiva, típicamente en el viejo mundo de Yasuo, un megavatio representa la cantidad necesaria para alimentar 100 hogares o incluso más. Y aquí tenemos una pequeña esfera que puede generar 20 megavatios al día, sin mencionar la enorme roca que tenía frente a él, que a simple vista podría considerarse miles de veces más grande. Simple pero eficiente, comentó Yasuo después de observar la creación de Don Frex por un rato. Sus ojos brillaban con un brillante color escarlata mientras se teletransportaba de nuevo al hermoso campo púrpura. Apareció junto a una de las enormes patas metálicas negras de la ciudad. Su pálida mano derecha acariciaba suavemente la figura metálica mientras observaba algunos detalles. Se mueven por túneles subterráneos. Uno conduce directamente al Coliseo. Se puede afirmar con seguridad que lo que hay bajo tierra en el continente oscuro es mucho más peligroso que lo que hay arriba. Sin embargo, Don lo creó así, algo que muy pocos habrían hecho, pero parece tener un vasto conocimiento sobre las inscripciones, más que yo. Creó túneles extremadamente difíciles de destruir, casi imposibles. Sencillos túneles metálicos con una característica especial, las inscripciones, alimentadas por una fuente infinita de Nen. La fuente es. Pudo recolectar su energía, pensó Yasuo mientras comenzaba a teletransportarse a las profundidades del planeta, solo con una de las patas de la ciudad, que difiere significativamente de las demás. Esa pata metálica en particular tiene una delgada y lisa estructura en forma de aguja que brota de ella y se sumerge en las profundidades a través del suelo fangoso y rocoso. Curiosamente, llegó a un lugar extremadamente similar al vasto espacio que encontró bajo las ruinas donde yacen las criaturas botánicas llamadas briones. Aún más extraño es el hecho de que la escena aquí es extremadamente similar, hasta el punto de que incluso la forma cónica, transparente y brillante, también existe aquí. La forma parece provenir del núcleo del planeta y podría asumirse como una criatura viva o muerta. La punta de la estructura con forma de aguja brotaba del techo rocoso del vasto espacio, lejos de la extraña criatura transparente. La criatura envenenada, como las marcas de la rosa violeta de Yasuo, se podía ver por todas partes. Líneas púrpuras brillaban intensamente, haciendo que la criatura, ligeramente brillante, brillara aún más, al menos la parte visible. Al igual que en la ubicación anterior, el espacio aquí parece estar lleno de aura, demasiado, de hecho, y eso es solo una pequeña parte de la criatura, pero está liberando muchísima energía. Yasuo se teletransportó un poco más cerca de la criatura con un pequeño tubo que contenía un líquido púrpura y continuó anotando sus observaciones. Don aprovechó el exceso de energía que libera la criatura para alimentar toda la ciudad, una fuente infinita de energía, sin duda. Cada átomo contiene Nen, una cantidad insignificante, pero ahí está. El continente oscuro parece ser mucho más rico en ese aspecto que el mundo conocido. Sin embargo, lugares como este rompen con todo el sentido común, son simplemente incomparables.
El núcleo. No te pareces en nada al núcleo normal de los planetas, pero curiosamente eres el núcleo de este mundo. El cimiento sobre el que nos asentamos y sobre el que hemos crecido, sobre el que nació nuestro mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que buscas incluso después? Tantas preguntas, pero tan pocas respuestas. Solo tengo teorías, pero de ahí parte todo, pensó Yasuo mientras el líquido púrpura del tubo desaparecía. Lo mismo que había hecho en el lugar similar anterior. El líquido púrpura se teletransportó a la criatura dentro de su fluido ligeramente blanco y transparente. Buena suerte, dijo Yasuo a lo que contenía ese líquido púrpura, el líquido artificial más letal del mundo si se cumplían algunas condiciones. Yasuo se teletransportó a la superficie y regresó directamente a la ciudad donde comenzó lo más importante y lo que realmente despertó su interés al observar a la gente del clan. El fascinante funcionamiento de sus poderes, algo que necesitaba con urgencia, y que habría podido lograr con fuerza usando su dominio de control en tan solo unos años a medida que éste se fortaleciera. La sustancia roja que aparece cuando sus ojos se vuelven escarlata. Según la observación de Yasuo, la mayoría de los miembros del clan de Noser no pueden usar esa energía como él. Noser podía manipular la energía con fluidez mientras estaba fuera de su cuerpo, mientras que algunos miembros del clan parecen tener dificultades para manipularla mientras está dentro. Algunos pueden manipularla externamente, pero ni de cerca de lo que su líder puede hacer, ya que incluso entre los anteriores líderes de los clanes, Noser es considerado una anomalía cuyo poder superó por mucho a sus antepasados. Esa sustancia roja es algo que Yasuo conoce demasiado bien. ¿Cómo no iba a conocerla? Tiene esa misma sustancia en su cuerpo, demasiada. Cuando sus ojos escarlatas se muestran, la energía oscura en su cuerpo se activa al fluir y vibrar en cierta materia, lo que permite que las funciones milagrosas de los ojos escarlatas sean posibles. Energía oscura que no podía controlar y a Yasuo no le gustaba en absoluto, pero sus funciones eran demasiado tentadoras como para pasarlas por alto. Y creía que lo único que le impedía tener control total sobre la energía oscura era el tiempo, y tenía mucho de eso. La esencia de ese control previsto es su dominio de control, ya que sabe que realmente puede controlar esa energía con él. Lo experimentó el día que usó su habilidad de cobrador de deudas. Y recientemente, estaba empezando a tener un ligero control sobre ella a medida que su dominio se hacía cada vez más fuerte, un ligero control que también ha crecido con el tiempo. Sin embargo, lo que lo preocupó durante tanto tiempo no parece ser un problema para ellos. Tienen control total sobre esa energía oscura que se vuelve escarlata al salir de sus cuerpos, al igual que sus ojos. Yasuo levantó ligeramente la mano mientras se sentaba en el borde de uno de los muchos techos bien hechos de la ciudad. En su mano estaba el tubo de ensayo habitual, entre los muchos tubos de ensayo vacíos y llenos que tenía en su mochila negra. El tubo vacío dejó de estar vacío y se convirtió en lo que parece sangre roja normal. Sangre roja normal, comentó Yasuo, mirando el color que se había vuelto desconocido para su propia sangre. Mi sangre cambiaba ligeramente incluso antes de la transformación, pero el cambio más evidente se produjo después de convertirme en lo que soy hoy. Sangre púrpura, algo que ningún humano podría tener, pero yo sí. Mi cuerpo se transforma más allá del reconocimiento humano y evoluciona a medida que las cosas que forman ese color rojo evolucionan hacia algo más. Evolución constante a medida que asimilo más linajes y auras, así que mi sangre aún no ha dejado de cambiar, ya que de hecho comenzó a adquirir un tono más claro, que parece tender a un color más grisáceo o algo similar. Observar y experimentar su lenta pero significativa evolución parecía ser un placer para Yasuo mientras observaba el líquido rojo que impulsaría su evolución aún más. Luego lo bebió. Capítulo 194. Revelando los misterios 2. Observar y experimentar su lenta pero significativa evolución parecía ser un placer para Yasuo mientras observaba el líquido rojo que impulsaría su evolución aún más. Luego lo bebió. Y continuó bebiendo la sangre de todos y cada uno de los miembros del clan. Puede teletransportar la sangre directamente a su cuerpo, pero prefiere esta vía. Incluso tomó un poco de la sangre de Noser, que considera necesaria, ya que parece ser especial entre los de su especie. Y no le fue difícil a Yasuo hacerlo, ya que, aunque Noser parece fuerte, su sentido corporal no parece ser tan fuerte como para sentir la desaparición de una pequeña parte de su sangre. Algo que los cazadores más experimentados del equipo de la expedición oscura probablemente notarán. Bueno, solo unos pocos pueden, y esto se debe en gran parte al Nen. Poseen una asombrosa habilidad con el Nen y el En, y sus cuerpos están llenos de aura. La desaparición de su sangre significa la desaparición de parte de su aura, ya que ambos están directamente vinculados. Es una cantidad pequeña, incluso insignificante, de aura, pero su habilidad les permitirá detectar el evento normal dentro de sus cuerpos, especialmente para Jing y más allá, quienes son extremadamente propensos a notar que esto sucede. Por otro lado,
Noser y todos los miembros de su clan no parecen tener ningún control sobre el Nen. Todas las criaturas de este extraño mundo tienen Nen, sin importar cuán extraño o pequeño sea. Así que tendría sentido que los humanos de este clan también lo tuvieran, sin importar cuánto difieran de otros humanos, pero no pueden controlarlo en absoluto. No se debe a que no hayan aprendido a hacerlo o a que sus nodos de aura estén cerrados, porque eso es todo lo contrario. Sus nodos de aura están completamente abiertos, pero su aura parece estar atrapada dentro de sus cuerpos, incapaz de salir a menos que se cumplan ciertas condiciones. Esa condición activa su don milagroso, los ojos escarlata. Una vez que lo hacen, su aura se vuelve extremadamente activa, ya que es el combustible que alimenta la extraña sustancia roja. Pero parece que su aura funciona automáticamente, ya que alimenta la sustancia roja oscura por sí misma, aunque se podría argumentar que su control sobre la sustancia es también una forma de control sobre su aura. Así que, una vez que Yasuo tomó algunas muestras de su sangre a una distancia de varios kilómetros, Noser no notó nada, especialmente porque Yasuo teletransportó la sangre en varios lotes pequeños. Entonces Yasuo bebió su sangre después de examinarla un rato y hacer sus procedimientos habituales de por si acaso. No sintió ningún cambio como se predijo. El proceso de asimilación suele tardar un tiempo diferente dependiendo de la calidad y el valor del linaje. Así que es natural que un linaje tan valioso como este tarde un tiempo en asimilarse por completo. Entonces quizás obtenga la habilidad de controlar por completo la energía oscura, que se vuelve escarlata al activarse. Y por lo que Yasuo observó a luchar contra Noser en un futuro que no sucedió, sus funciones son simples pero monstruosas. Yasuo cerró los ojos por un segundo, percibiendo sus genes a un nivel mucho más profundo antes de juzgar. Debería tardar mucho en terminar. Su habilidad es extremadamente especial y una de las mejores, así que era inevitable que la asimilación del linaje de Pakunoda tardara mucho. Sus ojos, que habían recuperado su color plateado original, brillaban con una luz intensa mientras pronunciaba unas últimas palabras. Pronto no tendré que hacer preguntas, ya que puedo ver el pasado de las personas con un mínimo coste y entonces podré ver lo que quiero. Inmediatamente después, comenzó a teletransportarse hacia el cielo oscuro en cierta dirección. No tardó en subirse a su enorme dragón negro y susurrar suavemente: «Darko, vuela despacio allí y déjame disfrutar de la hermosa vista». Susurró mientras señalaba hacia su próximo destino, continuando su viaje de exploración. El cuervo morado oscuro que apareció en su hombro indicaba que estaba usando su habilidad de visión. Una habilidad que no solo podía ver el futuro, sino también el pasado. Sin embargo, mirar a ambos consume en extremo. Puede ver el futuro solo unos días, mientras que mirar al pasado, por otro lado, es mucho más indulgente. Puede ver años atrás, como lo hizo muchas veces, como cuando conoció al dios de la elección. Su capacidad para ver el pasado es como una cinta que puede rebobinar y avanzar a voluntad, lo que facilita la exploración del pasado específico que desea. Sin embargo, aún es limitada, ya que más de 300 años están lejos de su capacidad, así que, en este caso, su visión es un poco inútil. El continente oscuro y su historia son extremadamente antiguos, al igual que las cosas de las que quiere ver el pasado. Así que la única otra forma de hacerlo es mediante la habilidad de Pakunoda, que nunca perdió de vista. La imagen general del continente oscuro aún permanece clara en su mente, como se formó y una idea de lo que alberga. Ese mapa es algo que ha estado usando como guía para ir a lugares que le interesan y explorar las maravillosas tierras que continuamente logran saciar su eterna curiosidad. Ahora se dirige a su próximo destino, aunque tomándose su tiempo. Observaba lo que el velo del continente oscuro esconde más allá. La historia oculta por el tiempo y algunos incidentes inexplicables. Yasuo puede ver las marcas, ya que la mayoría son demasiado obvias, pero puede ver más, las marcas ocultas dejadas por la historia y el tiempo. Demasiadas señales de civilizaciones que una vez habitaron el continente oscuro, pensó Yasuo mirando solo una de las muchas ruinas que vio por todo el continente oscuro. Solo una pequeña ruina, pero suficiente para juzgar que es una estructura artificial, vio decenas de estas. Nada interesante, bueno, la mayoría de las ruinas son bastante normales, pero esa normalidad en sí misma es la mayor anormalidad. Una imagen comenzó a formarse en la mente de Yasuo, una imagen del lejano mundo antiguo en el que existe. Vio demasiados restos, ninguno tan interesante como aquel donde yacen las criaturas botánicas, pero aún así fragmentos de civilizaciones antiguas. La humanidad prosperó aquí y quizás dominó el mundo entero. Dominaron el mundo entero, pero aquí estamos, viviendo en un mundo oscuro con algo extraño que destacar. Yasuo estaba sumido en su contemplación, pero el sonido no abandonó su boca, como si las palabras simplemente se estuvieran pronunciando en su mente. Continuó: «Aún no he encontrado restos humanos de esa era oculta, ni un solo esqueleto humano ni de ninguna otra criatura tan antigua.
Todos los que encontré no son tan antiguos, excepto los de las criaturas Brión, que son parásitos que necesitan cuerpos humanos para vivir. Cuerpos humanos que datan de esa era. Sin embargo, las criaturas Brión son demasiado peligrosas incluso para mí, así que solo pude estudiar los cuerpos desde lejos, cuerpos que se descompusieron poco después. Así que, en realidad, no quedó ni un solo esqueleto antiguo en todos los vastos espacios del continente que he explorado hasta ahora, solo quedan unos pocos lugares. Yasuo giró entonces la cabeza para observar las cosas más colosales que se alzaban sobre el planeta, llegando incluso a atravesar las oscuras nubes que se cernían a cientos de kilómetros sobre el suelo. El árbol del mundo tan lejano pero que parece tan cercano, su enorme tamaño y anchura, que se puede estimar en kilómetros e incluso decenas de kilómetros, lo dejaré para el final. Es el centro del continente después de todo y probablemente tenga muchas de las respuestas que busco, pensó Yasuo, pero muchas preguntas aún le rondaban la cabeza. ¿Qué ha sucedido que ha llevado al exterminio de la mayor parte de la humanidad? ¿Es la maldición que conlleva el uso continuo de los poderes de la criatura central? ¿Algo similar a cómo desapareció la civilización que adoraba al dios de la elección o es algo más? O quizás ambas cosas están conectadas. Los ojos plateados de Yasuo brillaron ante la última posibilidad mientras las implicaciones de que fuera la verdad comenzaban a aflorar en su mente. El aura oscura y vil dentro y alrededor del enorme agujero cilíndrico, y el hecho de que la humanidad sobreviviera a través de él, sugieren que lo que sucedió se detuvo, aunque demasiado tarde. Los misterios de la oscuridad bueno, resolverlos suena entretenido, dijo Yasuo, aún más absorto en los misterios que busca desvelar. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Lo que el continente oscuro presenció en una historia no escrita, o una historia que dejó muy poco del escrito, una historia olvidada que nos ha dejado un lenguaje conocido como las inscripciones misteriosas, su legado. Bueno, este lugar debería disipar muchas de mis dudas y confirmar algunas de mis teorías, afirmó Yasuo mientras observaba el extraño paisaje desde lo alto de la criatura oscura sobre la que se encontraba. La escena de un objeto flotante, un objeto masivo con un ancho de aproximadamente 1 milla y una altura de no más de 100 metros. Una estructura metálica flotante que parece una especie de nave espacial. El destino de Yasuo no es otro que la nave metálica que tiene ante sí, una estructura que posiblemente encierra más significado del que se ve a simple vista, y eso dice mucho considerando su ya milagrosa existencia. Don Frex, ¿eh? Un hombre simple pero complejo, ¿qué secretos guardas y qué has logrado? Estas fueron las palabras suaves que salieron de la boca de Yasuo al poner un pie en la cima de la estructura intocable. Capítulo 195, revelando los misterios 3. Don Frex, ¿eh? Un hombre simple pero complejo, ¿qué secretos guardas y qué has logrado? Estas fueron las palabras suaves que salieron de la boca de Yasuo al poner un pie en la cima de la estructura intocable. Su forma ignoró la barrera indestructible que rodeaba la estructura flotante, al igual que ignoró la barrera que rodeaba la ciudad arácnida y el lugar ritual. Su presencia era casi completamente imposible de detectar, ya que tenía activada la habilidad de Meleoron. Por eso, la segunda línea de defensa de la estructura no pudo detectarlo. Esta segunda línea de defensa, que consiste en numerosas criaturas rocosas similares a golems que patrullan la estructura, es exquisita. Golems con numerosos grabados por todo su cuerpo marrón claro. Estos golems posiblemente estuvieron haciendo lo mismo durante más de 100 años sin parar, y no parece que lo hagan pronto. El combustible que los alimenta parece ser abundante, y Yasuo descubrió cómo, en cuanto llegó a la zona, su dominio le permitió teletransportarse a una zona específica. Una zona bien cuidada con numerosos cables y asientos metálicos, la mayoría llenos de lo que parecían golems durmientes. Encontró algo similar en la zona a lo que encontró dentro de la ciudad flotante, la misma bola de cristal colocada sobre una plataforma con la misma disposición. Excepto que la roca sumergida en el agua es mucho más pequeña que la otra, pero parece estar cumpliendo su función a la perfección. Los cables estaban conectados a los asientos alrededor del área, con el otro extremo conectado a la bola de cristal. Los golems parecen estar programados para realizar acciones específicas con regularidad, ya que habían clavado el extremo del cable en un punto específico de su cuerpo. Eso permitió que la electricidad comenzara a transferirse de la bola de cristal a su cuerpo y cargara completamente su núcleo, que resultó ser una compleja esfera metálica dentro de la zona de su corazón. Este es un proceso que realizan aproximadamente cada semana, intercambiando la tarea de patrullaje con el otro grupo regularmente, formando un ciclo perfecto e interminable que puede durar para siempre. Yasuo tomó la peligrosa estructura como un museo y paseó lentamente, observando solo las cosas interesantes por un rato antes de reanudar el paseo. Sin embargo, al igual que en el otro lugar, se aseguró de memorizar cada fragmento de inscripción que pudiera encontrar, cada fascinante patrón grabado por el propio Don Frex. Sin embargo,
Los hallazgos de Yasuo en este lugar fueron decepcionantes e interesantes a la vez. Aparte de las necesidades que mantienen este lugar en funcionamiento, no encontré nada. Yasuo estaba sumido en una profunda reflexión mientras sus ojos se iluminaban. Esto significa que o alguien se llevó todo lo que había aquí o el propio Don se llevó todo. Lo que significa que planeaba irse posiblemente para siempre. ¿Por qué? Se preguntó Yasuo mientras se encontraba frente al núcleo de la estructura, con una bola de cristal mucho mayor colocada frente a él con una roca deshabitada mucho más grande dentro. El lugar fue barrido dejando la mayoría de las habitaciones vacías. ¿Cómo se supone que voy a conocer su estilo de vida y cuáles son sus intereses con tan poca información? Bueno, sé que está muy interesado en las inscripciones y es un hombre muy sencillo, un poco similar a Hing en su amor por la exploración, aunque también parece gustarle experimentar y crear cosas. Y según los dos clanes, parece que le gusta perder el tiempo, pero también ayudó al otro clan, lo que significa que se preocupa por la supervivencia de la humanidad o quizás por otra razón. Y, los ojos de Yasuo brillaban escarlata mientras miraba la bola de cristal antes, es discreto y no le gustan los intrusos, llegando incluso a colocar un mecanismo de autodestrucción. Yasuo entonces se teletransportó al lugar que juzgó que era la sala central de la nave, una nave porque notó que eso es exactamente lo que es. La sala central que se parece más a una sala de control de naves, lo que lleva a creer que la estructura puede moverse. Yasuo puede ver más, puede ver los motores a cada lado de la nave, motores delgados pero anchos. Los motores estaban completamente grabados con inscripciones específicas que les permitían funcionar según lo previsto. Al igual que las inscripciones transforman la electricidad en movimiento mecánico, y esas inscripciones son el lenguaje de programación en el que estas máquinas hablan y funcionan. Así es como Don Frex les indicó a los golems qué hacer, una forma de inteligencia artificial con un lenguaje diferente y raro, un lenguaje extremadamente difícil de aprender y escribir. Yasuo observó la sala de control de cerca durante un rato, notando que estaba completamente inoperativa. De hecho, toda la nave está inoperativa porque, además de electricidad, necesita algo más. El combustible principal y más importante no es otro que el NEN, y es mucho más difícil de conseguir que la electricidad, especialmente para propulsar una nave tan grande como esta. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Yasuo después de una rápida reflexión. La nave se movía constantemente, así que no puede hacer lo mismo que hizo con la ciudad y conectarla con la criatura del núcleo, que es una fuente ilimitada de NEN. Sin embargo, puede hacer algo más, pero lo más probable es que no lo haya hecho, debe haber estado impulsando la nave solo con su propio NEN. Tiene valores o moral. O quizás reglas que no quiere romper para no perder su humanidad. La idea de un generador de NEN continuo es algo que Yasuo pensó hace mucho tiempo y planeaba usar ese generador para su laboratorio indestructible, y de hecho, usarlo como una nave móvil. Una nave similar a esta y el generador es bastante simple, una criatura viviente. Una criatura fuerte que puede generar continuamente cantidades masivas de aura. Poniendo a la criatura o criaturas en un coma inducido y usándolas como generador con la ayuda de algunos mecanismos y herramientas complicadas para extraerles el aura. Y Yasuo sabe que puede crear muchas criaturas así, solo necesita tiempo. Tiempo para asimilar completamente la habilidad parasitaria de Morena, que será increíblemente útil. No me interesa mucho usar la nave, pero aprender cómo funciona es una buena adición a mi investigación sobre inscripciones. Pensó Yasuo tras observar la nave un rato y añadió, mi laboratorio tiene mucho más potencial y es algo de mi creación. Yasuo planeaba transformar su laboratorio en una instalación móvil o en una nave indestructible, así que, por supuesto, investigó cómo hacerlo durante mucho tiempo. Su investigación sobre los patrones se amplió a otras áreas y, aunque investigó a fondo los fundamentos, cosas como las inscripciones antigravedad aún están un poco lejos de completarse. Yasuo se teletransportó entonces al suelo, debajo de la nave flotante, lo cual resulta extraño considerando que necesita combustible para funcionar, pero aquí está, flotando estable a unos 100 metros sobre el suelo. Sus botas negras tocaron el suelo oscuro. El extraño suelo que se balancea como rocas normales, aunque de un color oscuro, no del todo negro, pero no muy lejano. Sin embargo, eso no son rocas. El material oscuro que se expande hasta donde alcanza la vista es metal. Un tipo especial de metal, un material magnético lo suficientemente fuerte como para repeler la nave metálica que está sobre él y dejarla flotando durante lo que se podría suponer que son decenas de años, si no cientos. Yasuo tocó ligeramente el material magnético extremadamente frío en profunda contemplación. Construí mi laboratorio completamente por Yasumi, como descubrí, es un material no magnético, así que hacer lo mismo que Don parece inútil a menos que rodee mi laboratorio con un material metálico que sea repelido por este material. Sin embargo, ¿es eso realmente necesario? Puedo tener un generador de NEN permanente, así que con las inscripciones correctas, mi laboratorio podrá flotar perpetuamente si así lo deseo.
La mano con la que tocó el material parecía comportarse como un extraño material magnético al levantarlo, trayendo consigo un gran trozo. Sin embargo, el material magnético parece interesante. Merece la pena investigarlo un poco, comentó Yasuo mientras su figura comenzaba a volverse un poco sombría hasta desaparecer por completo. Para entonces, Yasuo había pasado varios meses explorando el continente con calma. Tiempo, tiene de sobra, y es casi todo lo que necesita para la última fase de sus planes. Está esperando a que las telarañas púrpuras se extiendan por esa cosa y a que los organismos azules bajo su completo control la pinten de su color. Sin embargo, sus genes, su cuerpo y su alma también necesitan ser lo suficientemente fuertes para afrontar lo que está por venir, y sabe que aún está lejos de lo que posiblemente necesitará. Sus genes aún están evolucionando, ya que los ha alimentado con numerosas exquisiteces, pero necesita tiempo para asimilarlos por completo. A medida que sus genes se fortalecen, el tiempo necesario para asimilar linaje se acorta, así que, al final, todo se reduce a tiempo y exploración. Capítulo 196. Desvelando los misterios 4. El destino parecía estar del lado de la humanidad, o al menos, un poder superior que hacía obsoleto cualquier peligro, estaba de su lado mientras continuaba la exploración del continente oscuro. Todo les favorecía. Los humanos estaban más preparados que nunca para lo que acechaba en la oscuridad. Especialmente para un grupo específico de personas que tomaron el continente oscuro como su patio de recreo, como un pez que nada a través del agua, desquiciado sin problemas. Se lanzaron cada vez más expediciones y más humanos llegaron al continente oscuro. La mayoría permaneció en el nuevo continente creyendo que era el verdadero, pero los más capaces sabían que no era así. Sin embargo, sin importar cuántos llegaran, nunca se podría comparar con ese grupo específico de personas que parecía expandirse rápidamente. No solo en miembros, sino también en tamaño territorial, una familia de monstruosas existencias llamada la Serpiente Plateada. Constantemente se reclutaban nuevos miembros en el mundo conocido, y miembros más antiguos y útiles llegaban al continente oscuro en un abrir y cerrar de ojos, aparentemente capaces de ignorar la estructura del espacio. Una enorme plataforma en medio de lo que podría considerarse una ciudad próspera es lo que lo hizo posible. Una plataforma sobre la que se alza una estructura. La estructura puede distorsionar la estructura del espacio, permitiendo que las pequeñas serpientes pasen de un extremo a otro. Dos plataformas a distancias extremadamente lejanas tienen esa conexión especial, y ya soportaba una estructura extremadamente similar en su mano relativamente pequeña. Algo solo era posible porque, aunque la estructura es idéntica a las demás, lo que las diferencia es su tamaño. La herramienta que sostiene es lo suficientemente pequeña como para sostenerla fácilmente, con un radio de tan solo 10 centímetros, similar a un exquisito brazalete grabado con las inscripciones más hermosas que uno pueda imaginar. Tal herramienta podría incluso considerarse un arma divina, pero le dio un nombre simple, en contraste con los enormes portales de la ciudad y la isla, a los que los familiares llaman el Gran Portal. En cambio, bautizó su gran creación como almacenamiento portátil, sin necesidad de que nadie imaginara sus funciones, pues era evidente. Una herramienta similar a un brazalete, que en realidad no es más que un portal, se conecta a otro portal de tamaño similar, que colocó dentro de su laboratorio en la isla. Colocó el otro portal en una habitación específica de su laboratorio solo para almacenarlo, y todo lo que tenía que hacer era activarlo en su mano y arrojar lo que quisiera dentro. Cualquier objeto arrojado dentro aparecerá naturalmente desde el otro portal de su laboratorio, en el almacén, y eso lo incluye a él, siempre que pueda ver a través del portal. Si su hilo de aeroelle atravesara el portal, podría teletransportarse de un lado a otro del mundo en su laboratorio. Y así es como puede almacenar objetos o criaturas enormes que normalmente no pasarían por el pequeño portal bidireccional. Tras guardar algo, Yasuo cerró el portal y guardó el objeto de teletransportación en su mochila, y continuó con su exploración del continente. Una exploración que ya lleva casi un año, y en la que ha recorrido una parte importante del continente oscuro, recogiendo todo lo que desea y le interesa. Aunque pasó la mayor parte del tiempo investigando y asimilando lo que ya había encontrado, algo que necesitaba hacer. Como dicen, consumir demasiado de cualquier cosa no siempre es bueno, incluso podría ser malo, ya que incluso beber demasiada agua podría causar la muerte. Entonces, ¿cómo decir que asimilar demasiados linajes a la vez no tendría consecuencias indeseadas? Así que Yasuo se dedicó a investigar muchas cosas. Lo más importante fue que terminó de convertir su laboratorio, que era un simple laboratorio indestructible, en una auténtica nave espacial monstruosa. Las rocas no tripuladas que encontró le fueron de gran ayuda en ese sentido. Estudió la nave construida personalmente por Don Frex y mejoró sus hallazgos, buscando también más rocas no tripuladas, y no le fue difícil conseguir algunas más. También mejoró el diseño de su nave espacial, ya que era un poco soso,
pero conservó su forma de disco y su color plateado. La dejó en la isla y apenas la usó, salvo algunos intentos, y no se podía decir que fuera una nave espacial. Si bien su velocidad es extremadamente rápida e inigualable, incluso en la inmensidad del espacio, es insignificante, como la de una babosa intentando trepar el árbol del mundo maduro. Así que no tuvo tiempo de explorar a fondo el continente y dejó varios lugares importantes sin explorar, tiempo de sobra. Las circunstancias parecían exigirle explorar esos lugares desconocidos y fascinantes cuando el círculo púrpura en su palma comenzó a brillar con fuerza. La habilidad de Orilin, que es básicamente un teléfono móvil, aunque mucho más avanzado, permite a los poseedores de la marca comunicarse sin importar las limitaciones del espacio ni el sentido común. Yasuo supo instintivamente quién llamaba al responder, al oír la voz divertida de Morena. Esa vieja molesta parece estar buscando problemas y además parece muy capaz. Yasuo levantó la reverencia al notar su tono travieso. El veneno que dejaste ahí acaba de hacer efecto, tardó demasiado. Bueno, esa gente no es tan simple. Parece que su resistencia al veneno es extremadamente alta, pero finalmente todos están muertos, dejando solo a la anciana, quien no parece afectada en absoluto, aunque sí parece estar furiosa, afirmó Morena. Continuó con un tono aún más travieso antes de que el brillo púrpura desapareciera de su palma. No creerás lo que pueda ser, un espectáculo hermoso que no esperaba en absoluto, pero estoy segura de que te encargarás. Yasuo negó levemente con la cabeza, divertido por su travesura, pero también sabía por qué lo necesitaba para resolver el problema. Le había ordenado hace un tiempo que vigilara a esa tribu y le avisara si ocurría algo. Lo más importante, sus habilidades destructivas. La anciana es extremadamente peligrosa incluso para Morena. Las habilidades de su tribu son todas iguales, pero ella la supera a todas. Incluso podría decirse que, dadas las circunstancias necesarias, su poder se situará en la cima del mundo, sin rival alguno, e incluso podría superar al rey. El poder prohibido que posee, obtenido mediante traición y avaricia, es lo que permitió que ocurriera el espectáculo ante Yasuo. La escena de un volcán embravecido se puede ver claramente desde la ciudad serpiente plateada. El rojo furioso que busca derretir el mundo, aparentemente con sus colmillos en la ciudad plateada. El enorme pico donde un volcán hibernaba despertó y mostró su furia. El fuego ascendente en el cielo oscuro iluminó el mundo entero. Ese fuego furioso fluía por el cielo como un río embravecido. Ese fuego parecía tener un extraño parecido con un rostro humano. Un rostro furioso observaba la ciudad desde arriba con un claro indicio de locura en su interior. En la cima del volcán se encontraba la anciana, desnuda, imperturbable por la temperatura que la derretía. Su rostro era el mismo que el del fuego furioso que la rodeaba. El fuego que quemó su ropa, pero no pudo quemarla a ella. Su cuerpo parecía extremadamente frágil, pero el calor parecía no afectarla, aunque no siempre fue así. La evidente y gran quemadura en su espalda era prueba de ello. Toda su espalda parecía quemada, pero el paso del tiempo no dejó más que una cicatriz que siempre le recuerda su oscuro pasado. Si no estaba ya loca, ahora sí que lo está. Al despertar, encontró a su tribu completamente inmóvil, como un páramo abandonado. Los cuerpos de su gente yacían en el suelo, en la comodidad de su hogar, aparentemente inconscientes de cómo murieron o de qué murieron. El veneno invisible e indetectable se ha estado extendiendo por los alrededores durante mucho tiempo. Su gente estuvo envenenada durante meses, pero nunca supieron ni notaron ninguna anomalía en su interior. Sin embargo, el veneno se acumulaba esperando el día en que se diera el permiso para activarse, y solo entonces cosecharía las vidas que lo habitan. La habilidad de veneno de Morena ha alcanzado tal nivel de control meticuloso y versatilidad que se ha convertido en una de las habilidades más maravillosas jamás vistas, demasiado peligrosa de lo que se suponía. Sin embargo, no afectó en absoluto a la anciana cuando afectó a su gente, que posee la misma habilidad que ella, aunque en diferentes niveles. Puede manipular incluso el sol si está cerca de él. Bueno, solo una pequeña parte del sol, la parte más cercana a ella, como el colosal volcán que actualmente controla. La anciana estaba lista para desatar su locura sobre el mundo, su furia sobre la ciudad angelical plateada. Su único arrepentimiento fue no haberlo hecho antes. Planeaba hacerlo. Su objetivo era reunir toda esa fuerza en el Señor de la Luz y el Fuego y permitirles ver lo que ella ve, adorar al Señor de todo. Sin embargo, no era la única que conspiraba, la próspera ciudad parecía tenerla en la mira. Los miserables humanos se atrevieron a perseguir a su gente y lo lograron bajo su vigilancia. Su ira se intensificó cuando el humano que había conocido apareció ante ella. Su expresión, de interés y curiosidad, la enfurecía aún más. Capítulo 197. Revelando los misterios sube. Su ira se intensificó cuando el humano que había conocido apareció ante ella. Su expresión,
de interés y curiosidad, la enfurecía aún más. «Es tu culpa. Tiene que ser obra tuya. Te mataré y mataré a todos los demás». Apenas tenía un destello de locura en sus ojos escarlata mientras gritaba con furia. Entonces ordenó a la enorme extensión de fuego sobre ella que lo envolviera, así como al volcán furioso que tenía detrás, que lo consumiera todo. El volcán normalmente no alcanzaría la ciudad por su distancia, pero su furia actual parece ser el combustible para lograr lo que antes no podía. Yasuo observaba todo esto con una pizca de curiosidad que nunca abandonaba sus ojos. La curiosidad por algo más profundo, no por el fuego y la lava furiosos. La sustancia caliente y cómo se comporta según sus deseos es algo que ya conoce y vio en un futuro inexistente, no es ningún misterio para él. Lo que le intriga es su mente o lo que hay en ella, su memoria. ¿Cómo obtuvo esta habilidad y qué sucedió hace cientos de años? Misterios que aún no ha descubierto. La asimilación de la habilidad de Pakunoda se completó hace poco más de una semana y eso era todo lo que necesitaba saber, lo que antes desconocía. Así que empezó a caminar en el aire hacia ella, hacia el fuego furioso que se acercaba. El fuego destructor del mundo parecía haberse estremecido al ver sus ojos tornarse escarlata. Era como si el fuego tuviera un atisbo de inteligencia que le permitía vacilar en sus acciones. Los brillantes ojos escarlata sobresaltaron a la anciana, que parecía confundida y aturdida. No pudo articular palabra por un rato antes de empezar a murmurar en voz baja, un murmullo que se había vuelto más claro con el paso del tiempo y la locura la envolvía. «Hereje. Hereje repugnante. Esto debe ser una señal de que el Señor quiere que te mate. Un hereje». Chillaba, aparentemente capaz de romper el cristal en numerosos fragmentos. El fuego y el volcán tras ella parecían haberse contagiado de su locura al comenzar a rugir con una locura mucho mayor. El fuego estaba a punto de engullir a Yasuo por completo. «Cálmate». Estas fueron las palabras tranquilas que salieron de la boca de Yasuo. Era como si salieran con un ritmo específico que afectaba la realidad que lo rodeaba. El fuego y el volcán, en efecto, escucharon sus palabras, se calmaron y todo quedó en silencio. El volcán embravecido dejó de existir y el fuego que buscaba engullirlo dejó de reconocer su lugar. Hasta que añadió, «Vuelve de donde viniste». El fuego, en efecto, se retiró y regresó al volcán, ocultándose allí tranquilamente hasta que se pronunciara otra orden. Parecía como si la muerte de todos los miembros de su tribu, así como todas las cosas anormales que había enfrentado hasta entonces, le hubieran afectado mucho, dejándola paralizada, incapaz de comprender cómo el hereje había logrado lo que acababa de hacer. Hasta que Yasuo se paró frente a ella, mirándola a los ojos escarlata mientras ella deliraba temblando. «¿Qué quieres? Aléjate de mí, monstruo. El Señor del Fuego definitivamente te castigará». No pudo completar sus palabras incoherentes cuando Yasuo le tocó suavemente la frente con el dedo, que brillaba extrañamente con un ligero color púrpura debido a las numerosas líneas moradas que la cubrían. Al tocar su frente con el dedo, se encendió una antorcha. Una extraña antorcha o fuego se encendió en la punta de su dedo, tan pequeño que casi no se notaba, un fuego oscuro, o eso parecía. No es más que un humo oscuro con un aura vil rodeándolo. Su oscuridad era merecida, ya que la anciana simplemente se extinguió por completo, ni siquiera su alma se salvó, y todo se debe a la rosa violeta. Yasuo desapareció inmediatamente después, solo para aparecer en la silenciosa tribu de ella. Cuerpos por todas partes, todos muertos, y no parecían haber sentido la guadaña de la muerte que se acercaba. Yasuo no se quedó mucho tiempo en la zona, simplemente tomó algunas muestras de sangre de los cuerpos e investigó un poco antes de irse. Ya tenía la sangre de la anciana y ahora consiguió algunas muestras más, ya que tal vez podrían ser útiles en el futuro. Después de todo, ya tomó algunas muestras de su sangre hace meses. De lo contrario, ¿cómo podría controlar el fuego furioso como lo hizo la anciana? Llegó a una zona deshabitada no muy lejos de la tribu y se sentó a explorar los nuevos recuerdos que acababa de recibir. Los recuerdos que vio en un futuro donde usó la habilidad de Pakunoda en la anciana y vio todos sus recuerdos como un libro de imágenes abierto, lo recordaron todo como siempre. Exploró la zona desconocida de sus recuerdos, sus oscuros pero aburridos recuerdos. Los recuerdos de una persona demente, y exploró cada rincón, sin perderse nada, ya que en los velos de la oscuridad se encuentran los secretos del mundo. En una tribu que no parece haber resistido la prueba del tiempo, ella nació. La tribu era nueva y se formó hace no más de unos pocos miles de años. Los humanos sobrevivientes después del extraño gran desastre formaron esa tribu buscando escapar de las garras de la extinción, para multiplicarse y expandirse, alcanzando la cima del poder que la humanidad una vez tuvo. Los humanos tuvieron que empezar de nuevo, aprender, evolucionar y avanzar. La reunión de tantos humanos permitió que ese proceso fuera más rápido y el tiempo pasara. Entre ese grupo de personas,
Había un grupo extraño y específico que eran considerados demonios o al menos poseídos por demonios y oprimidos. Su antepasado resultó ser el primer líder de la tribu, solo para desaparecer poco después, dejando a sus descendientes, quienes tenían esos extraños y deliciosos ojos escarlata. Surgió un nuevo líder que respetaba mucho al anterior, por lo que decidió no hacerles nada a sus descendientes malditos. Sin embargo, no impidió que la gente normal de la tribu desahogara sus emociones, pero tampoco los dejó ir demasiado lejos. Los ojos escarlata, a quienes la tribu solía llamar los malditos, sufrieron mucho bajo el constante abuso de la gente, eran inocentes, nacidos con un don. Sin embargo, es un don desconocido y extraño, y los humanos lo temen, especialmente después del extraño gran desastre, por lo que la familia de los malditos tuvo que sufrir. Aún así, se reprodujeron entre ellos, dando a luz a más malditos y extendiéndose poco a poco, incluso bajo las miradas depredadoras y odiosas. Su antepasado los abandonó a su suerte, pero persistieron y lograron establecerse en la tribu, no sin antes ocurrir un incidente que determinaría el futuro de la tribu. La anciana abuela era solo una niña inocente, especial, pues nació maldita, al igual que sus padres. Creció en una familia fría, como la mayoría de las familias malditas. El abuso que sufrieron en su infancia les dejó una huella imborrable, y una familia amorosa era poco común entre ellos. No se quejaba porque tenía una amiga con la que pasaba la mayor parte del tiempo, una niña maldita de la misma edad. Estaba satisfecha con su vida y no se quejaba mucho, a pesar de todo el sufrimiento y el acoso que sufría, hasta que ocurrió cierto incidente. Un caso de abuso que había ido demasiado lejos. Hijo de uno de los herreros de la tribu, el niño era mayor que ella y estaba acostumbrado a acosarla, impulsado por su odio. El odio que se ganó debido a su padre, quien también odiaba a los malditos, y transmitió ese odio a su hijo, al igual que su padre se lo transmitió a él. ¿Qué tan difícil es llenar una pizarra en blanco con odio? Nada difícil, de hecho, es demasiado fácil, así que, tras un pequeño conflicto con ella, el hijo del herrero dejó que sus emociones nublaran su razonamiento. Eso provocó la enorme y evidente cicatriz de quemadura en su espalda, pero sobrevivió, aunque con consecuencias. El odio comenzó a crecer en su interior y a convertirse en una obsesión. El incidente dio origen a una extraña obsesión con el fuego que más tarde se transformaría en algo más. Su odio permaneció insatisfecho durante mucho tiempo, pero se volvió venenoso y notó que su amigo también comenzaba a odiar a esas personas viles, así que se esforzó por avivar ese odio aún más. Sabía que, después de todo, él estaba enamorado de ella. Su esfuerzo dio frutos cuando su amigo encontró algo mágico. Encontró lo que parecía una herramienta antigua con propiedades mágicas, enterrada no lejos de la tribu. Encontró la propiedad mágica por accidente y no notó ninguna repercusión perjudicial por usarla, aunque solo la usó una vez. Fue muy obediente con ella, le entregó el artefacto y le contó todo lo que sabía sobre él sin omitir ningún detalle. Eran niños pequeños, así que su nacimiento es comprensible. Sin embargo, la chica maldita no era nada ingenua. La atroz cicatriz de quemadura en su espalda la empujó hacia una madurez temprana y no le importaba descargar su odio sobre la gente de la tribu. Solo necesitaba el poder para hacerlo y, ahora que lo tenía en sus manos, ¿cómo podía dejarlo pasar? ¿Cómo podía dejar pasar esta oportunidad? No lo haría en absoluto. Capítulo 198. Lo extraño suele significar peligro. Solo necesitaba el poder para hacerlo y, ahora que lo tenía en sus manos, ¿cómo podía dejarlo pasar? ¿Cómo podía dejar pasar esta oportunidad? No lo haría en absoluto. Pidió su deseo, pasando por alto las posibles consecuencias, ignorando la extrañeza de tal herramienta y su posible existencia. Y lo más importante, ¿cómo podía algo como este artefacto llegar tan fácilmente? La gente no solo busca piedras, sino que también encuentra oro, y mucho menos si uno no busca piedras en primer lugar. Bueno, es posible, pero extremadamente improbable que se pueda decir que sea insignificante. Así que la pregunta sigue siendo, ¿es esto una bendición o es algo más? La niña no cuestionó ni especuló tal cosa en absoluto, pues el fuego de la venganza engañaba su razonamiento. La oportunidad de venganza llegó, así que la aprovechó y decidió castigar a la gente de la tribu con el mismo sufrimiento que le infligieron a ella. Un castigo que nunca podría olvidar, pues la cicatriz en su espalda prohíbe que tal cosa suceda. La cicatriz de la quemadura que le causó una de las personas a las que detesta tanto como odia la cicatriz en sí, pero no odiaba el fuego ardiente porque es su salvación. Decidió hace mucho tiempo que, eventualmente, quemaría a toda la tribu hasta los cimientos, sin dejar a nadie con vida. Es tan fácil crear un monstruo. Solo hay que causar un trauma tan impactante que atormente a la víctima por la eternidad, incapaz de escapar de sus garras. El recuerdo de esa dura prueba moldeará lo que serán, y en este caso, concibió un monstruo.
Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.